Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. No me confundir todo, voy a decir cualquier nombre. Muy buenas tardes para las personas que nos acompañan en el auditorio Marvel Moreno de la Universidad del Norte, quienes nos acompañan en nuestro canal virtual de la Universidad del Norte de YouTube. Un cordial saludo, ofrecemos disculpas por el retraso, un tema de sonido que ya solucionamos. Es un gusto para el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería y para el Servicio Geológico Colombiano encontrarnos en la tarde de hoy para hablar del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, una iniciativa que comenzó el pasado mes de julio en un proyecto entre el Servicio Geológico Colombiano y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, con la intención, obviamente, desde el punto de vista técnico, de esa construcción de un modelo asociado al riesgo sísmico y que sea una forma de interacción entre facultades de ingeniería, obviamente con la experticia en este tema. Es para COFI, para el Servicio Geológico, un gusto contar con la participación aproximadamente de 60 personas aquí dentro del auditorio y quienes hay alrededor de 80 personas que nos acompañan a través del canal de YouTube en este importante ejercicio de país. Estamos en el marco de la Asamblea COFI 2022, estamos realizando nuestra cuarta actividad del día. Hemos tenido pues un escenario académico con programas de ingeniería civil, con programas de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas y este espacio que hemos generado con esta transmisión que tenemos en la tarde de hoy. En principio le daré la palabra al ingeniero Carlos Arteta, quien en nombre de la Universidad del Norte y como director académico del proyecto dará su saludo de bienvenida institucional. Obviamente le corresponderá dentro de la agenda pues una presentación particular, pero en principio el saludo institucional. Ingeniero Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a los visitantes que vienen de otras partes del país dentro del marco de la Asamblea de ACOFI, aquí a la Universidad del Norte. Bienvenido a los estudiantes, a los profesores, investigadores, profesionales interesados en el riesgo sísmico en Colombia que nos están viendo desde YouTube. Para nosotros es muy grato pues iniciar esta tanda de presentaciones y de webinars que en el año 2022 pues nos habíamos demorado un poquito, pero en el día de hoy iniciamos con este tema que nos apasiona tanto y hoy particularmente vamos a mostrarle un poquito del porqué y de los avances de este modelo nacional de riesgo sísmico que congrega a gran parte de las universidades del país en torno a una meta común y es generar unos productos que nos permitan conocer con un poco más de precisión cuáles son la vulnerabilidad de nuestras tipologías constructivas y dónde éstas se ubican para esto como parte de una fase 1 del proyecto para luego sí hacer una integración de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición para obtener valores de riesgo que nos permitan conocer cuáles son esas combinaciones desafortunadas de alta vulnerabilidad y alta amenaza que puedan desencadenar o puedan verse asociadas a grandes valores de riesgo. Quiero darle la palabra a la doctora Marta Calvache de la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano para hacer la introducción y la presentación del Servicio Geológico. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy. El agradecimiento a COFI, a la Universidad del Norte, por tener este espacio dentro de este proyecto que estamos desarrollando el Servicio Geológico Colombiano con ACOFI. Muchos no nos conocen,
Nosotros somos el Servicio Geológico Colombiano, somos una institución del orden nacional. Nosotros conocemos y trabajamos para conocer mejor qué procesos se dan en la Tierra que nos pueden afectar, pues en este caso. Y trabajamos en la actividad sísmica, actividad volcánica, movimientos en masa, también en deformación de la corteza terrestre. Pero entendemos que solamente con ese conocimiento, pues sí, se logran cosas. Pero muchos de ustedes son representantes de unas autoridades, de unas alcaldías, a veces de gremios o de sectores, y pues es tratar de ver cómo ese conocimiento llega a ser útil o cómo se va transformando para que se vuelva más útil en unas necesidades de una región o de un país. Y eso es lo que intentamos hacer. Nosotros principalmente trabajamos en ciencias de la Tierra. Somos geólogos, geofísicos, geoquímicos, hay ingenieros, pero nosotros solos no lo logramos. Hemos tenido como Servicio Geológico la oportunidad de tener unos recursos. Esos recursos son, pues a veces de presupuesto de la nación, pero también tenemos unos recursos de regalías que llegan a través del Ministerio de Minas y Energía. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Minas y Energía. Y lo que hemos venido haciendo en los últimos años es generando ese conocimiento que realmente es una inversión y que es un patrimonio, pero para que sirva ese conocimiento, pues para los que vivimos aquí. Y los que vivimos aquí, pues son ustedes, somos nosotros. Todo el mundo habla cuando tiembla, de que sintió el temblor, de que fue horrible, por pequeño que sea, ¿no es cierto?, entre otras. Pero bueno, está bien, es importante saber qué tembló y de qué magnitud fue. Pero lo realmente importante viene más allá. Es que acordémonos que han ocurrido sismos fuertes en el mundo, pero no todas las veces las tragedias son de la magnitud, por ejemplo, de lo que pasó en Haití. Entonces, si bien es un problema el sismo, no debería convertirse en el mayor problema. El mayor problema es saber cómo están las edificaciones, cómo están los suelos, cuál es la respuesta de los suelos ante diferentes sismos y ante diferentes características de esos sismos cuando llegan a una ciudad, por ejemplo, y cuál es la capacidad o cuál es la vulnerabilidad y la exposición y la fragilidad de esas edificaciones frente a esos sismos. Entonces, mejor dicho, estamos poniendo el enfoque a veces donde no es, pues con razón porque todos nos asustamos, ¿no es cierto? Pero realmente lo que hay que hacer con los sismos es hacer esto, o sea, es evidenciar, estudiar, poner sobre el tapete cuál es nuestra situación, o sea, las edificaciones frente a esos sismos que puedan ocurrir en las diferentes regiones en Colombia. Indiscutiblemente el Servicio Geológico no puede hacer esto solo, por eso nos asociamos a COFI, y eso significa que es buscar las universidades con las mejores personas que puedan investigar, trabajar, discutir, proponer sobre el modelo de riesgo sísmico de Colombia. Eso es lo que estamos haciendo. Ahorita, pues aquí nos figuran 4 universidades, hay más universidades aquí presentes. Eso es lo que se quiere, que las personas de esas universidades se involucren con el Servicio Geológico a través de ACOFI y que el país pueda tener ese análisis y esa herramienta para conocernos mejor. Muchas veces y trabajando en estos temas, seguramente las noticias no van a ser tan buenas. Es lo mismo cuando uno va donde el médico, siempre le va a decir que algo no está perfecto, pero de eso se trata. En la medida en que seamos conscientes de nuestra problemática, se podrán tomar las medidas. Entonces, pues queremos agradecer desde el Servicio Geológico esta posibilidad. Estamos en la Universidad del Norte porque el profesor Carlos Arteta es el director de este proyecto, hay unas relaciones con él y con la Universidad del Norte, le queremos agradecer.
Y muchas gracias no solamente pues a COFI, a la Universidad del Norte, pero a todas estas personas que participan en este proyecto, que pues hay más y hay muchos estudiantes que están involucrados y que pues nos vaya muy bien. Yo creo que si ustedes son representantes o vienen de un consejo municipal, de un consejo departamental de gestión del riesgo, de una oficina de planeación, de una curaduría, pues están directamente relacionadas a este tipo de proyectos. La idea es que entre todos construyamos cosas muy útiles que realmente significan mucho para una ciudad o para un país o para una región, y que en este momento pues estamos hablando de eso, de actividad sísmica, que vivimos en un país que por sus características pueden ocurrir sismos y que no tenemos por qué sentarnos a esperar a que ocurra el sismo para ahí lamentarnos de lo que ha ocurrido. Debemos construir este país pues mejor preparado para la actividad sísmica. Entonces, muchísimas gracias. Doctora Marta, muchísimas gracias. Antes de entrar en forma ya con el tema de interés, de parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, quiero destacar la importancia de este tipo de iniciativas. No fue fácil a nivel de consejo directivo imaginarse que íbamos a trabajar con el riesgo sísmico, porque la primera pregunta es ¿cuál es la relación de ACOFI con el riesgo sísmico? Obviamente de forma directa no existe, pero sí son nuestros asociados las instituciones que saben de riesgo sísmico en cada una de sus facultades, en particular pues de los grupos de investigación en ingeniería civil. Y una apuesta alrededor de eso estuvo muy orientada al hecho de poder contar con diferentes universidades a lo largo del país. Aquí, como lo mencionaba la doctora Marta, pues en la pantalla se ven 4 instituciones. Llevamos, Carlos, alrededor de 12 instituciones que ya nos están acompañando en el proyecto en sus diferentes fases, número que tendrá que aumentar sensiblemente. Y eso, pues, por un lado, lo que decimos, obviamente, como lo expresaba la doctora Marta, hay un liderazgo natural de unas instituciones por la experiencia, por el recorrido. Hay otras mucho más jóvenes que igualmente están acompañando ese proceso. Uno de los grandes retos, y ha sido para COFI, y lo hablábamos con el Servicio Geológico Colombiano en muchas oportunidades, el hecho de esa facilidad de poder trabajar con varias instituciones. Al Estado colombiano, y doctora Marta, doctora Mónica, me pueden corregir, a veces no sé si trabajar con una puede ser complicado por temas más allá de lo técnico. Los acuerdos técnicos del proyecto se solucionan en una reunión en 1 hora, 40 minutos, es poner de acuerdo a los expertos. A veces la parte administrativa es muy compleja. Nosotros como entidad privada seguramente hemos facilitado algunos procesos en el marco de la legalidad, obviamente, pero no deja de ser complejo y eso muchas veces afecta los tiempos de desarrollo adecuado de un proyecto. Ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido con el ingeniero Carlos como director académico. Ha sido una tarea de todos los días poder mirar esos acercamientos y cómo lograr hacer mucho más efectivos esos acuerdos. Y eso nos ha implicado dentro del ejercicio administrativo, no únicamente hablar con el experto, que nos reunimos al experto y, como les digo, en 15, 20 minutos hacen los acuerdos que correspondan, pero después pasan las oficinas jurídicas de la universidad, la oficina jurídica de ACOFI, la vicerrectoría de la universidad y después la supervisión de parte del Servicio Geológico Colombiano. Entonces, aquí se articulan muchas cosas. Y yo creo que, además del resultado técnico del proyecto, seguramente nos corresponderá un informe administrativo que nos permita plantearle al Estado colombiano, no únicamente al Servicio Geológico Colombiano, cómo lograr dinamizar mejor estos ejercicios, sea con ACOFI, sea con varias universidades de forma independiente. Entonces, esa es la gran apuesta. ACOFI está en este proyecto porque es una iniciativa de país, es una iniciativa que nos conviene a todos. Queremos, la doctora Marta lo expresaba muy bien, cuando uno habla de sismo, de asusto, y sin duda, cuando uno en noticias escucha Servicio Geológico Colombiano, uno automáticamente sabe que no es precisamente para noticias gratas, pero yo creo que sí es importante que apropiamos esos temas y detrás de eso hay una cosa que se llama prevención. Entonces, es importante que no únicamente los expertos desde el punto de vista técnico acompañen estas iniciativas, sino que todos en nuestro ejercicio profesional, independientemente del área de ingeniería que representemos, hagamos parte de ese ejercicio. Ya sin más preámbulos, la jornada va a tener, digamos, 3 momentos. Vamos a tener primero esa mirada desde el Servicio Geológico Colombiano a través de
de la doctora Mónica del Servicio Geológico Colombiano, quien ha acompañado este proceso desde la Dirección de Geoamenazas. Posteriormente, el ingeniero Carlos Arteta hará una presentación del modelo nacional de riesgo sísmico, ya con la mirada técnica del proyecto, y después haremos un tema que llamamos articulación, donde dos de los expertos de las universidades, tanto la Universidad de Medellín, el ingeniero Ricardo Bonet y Juan Echeverri de la Universidad de los Andes, hablarán un poco del modelo de la parte de fragilidad y vulnerabilidad. Tendremos un espacio para preguntas, aquí hay un pedazo de geotecnia que el profesor Mero Camilo, aquí que nos acompaña hoy, también lo comentará hacia el final. Creo que es muy importante también involucrar esa parte de ese todo dentro del riesgo sísmico, así que será pues una jornada bastante interesante. Reitero el agradecimiento, varias oficinas de unidades de gestión de riesgo de diferentes municipios nos están acompañando de forma remota. Sé que aquí en el auditorio, pues obviamente con preferencia aquí de la ciudad de Barranquilla y del municipio de Soledad nos están acompañando. Tenemos varios directores de ingeniería civil de varias universidades del país, lo cual nos alegra mucho porque ese es el compromiso que tenemos desde acá. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ingeniero Carlos, ya sin más preámbulos, usted es el encargado perdón, doctora Mónica, qué pena. La encargada ya de darle la sustancia a esta muy importante jornada. Muchísimas gracias. Pero cuando está aquí, bueno, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Queremos en este primer evento presentar pues esta propuesta y los avances que tenemos de este compromiso del Servicio Geológico Colombiano, que en asocio con ACOFI y a través de ACOFI pues poder incorporar al proyecto a diversas universidades con sus facultades de ingeniería, específicamente con grupos de investigación en el tema de ingeniería sísmica, ingeniería estructural, nos permite al Servicio Geológico tener en el proyecto estas alianzas. Como introducción, esta presentación la vamos a hacer a dos voces, ya en un momento le doy la palabra al ingeniero Héctor, pero quería en este primer momento de la sesión pues comentar por qué necesitamos conocer el riesgo sísmico en Colombia y por qué el Servicio Geológico Colombiano lo estructuró como uno de sus proyectos y lo inscribió entre los compromisos de gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Todos pues, estamos familiarizados con las amenazas de origen geológico, hidrometeorológico, hablamos mucho de gestión del riesgo y hay amenazas como la amenaza sísmica que no podemos gestionar adecuadamente solo conociendo la amenaza, porque pues los sismos tienen la particularidad de que nos afectan de diferente manera y es algo que podemos reducir construyendo adecuadamente. Entonces, para poder gestionar la amenaza o gestionar el riesgo, necesitamos conocer lo que tenemos, la infraestructura que tenemos, dónde estamos ubicados y cómo responden esos suelos para poder hacer una adecuada gestión del riesgo sísmico. En ese sentido, este tema en específico requiere de la alianza y la colaboración de diversas disciplinas, desde las ciencias de la tierra, y bien lo decía la doctora Marta, pues nosotros particularmente somos geólogos, y el Servicio Geológico, pues si bien tiene muchas profesiones, pero en este campo pues lo abordamos desde las ciencias de la tierra, desde las ciencias naturales, la conjunción de los geólogos, los físicos, porque pues los sismos tienen mucho de propagación de ondas, de atenuaciones, y todo eso lo necesitamos conocer e incorporar. Y finalmente, ese primer componente de las ciencias de la tierra, de las ciencias naturales, son lo que nos permite estimar o evaluar dónde ocurren los sismos, qué tan grandes pueden ser, qué tan frecuentes se van a presentar, cómo se propagan esas ondas, qué intensidades generan en el terreno, qué tan fuerte va a ser esa sacudida y cómo es la amplificación por los efectos locales, los efectos de sitio. Y nosotros como desde las ciencias de la tierra, entonces buscamos de los sismos esa evidencia geológica de los sismos que han ocurrido antes
de la historia escrita en nuestro continente, o sea, más allá de 500 años. Información estadística, por eso tenemos una red sismológica que nos permite localizar e ir completando catálogos para tener el mejor registro de los sismos que se presentan. Esos registros sismológicos que nos permiten a través de su análisis conocer esa física de los terremotos y cómo es el medio físico por el que se propagan, y esa es la parte que hacemos particularmente desde el Servicio Geológico. Pero para conocer el riesgo necesitamos saber desde la ingeniería cómo responden las estructuras, qué capacidad tienen los materiales, cuál es la calidad de las construcciones y cómo se puede dañar el edificio ante unas sacudidas sísmicas que podemos esperar. Por eso, proyectos o para poder hacer una gestión del riesgo necesitamos este tipo de alianzas. ¿Y por qué el riesgo sísmico en Colombia es tan significativo? Pues la historia sísmica nos muestra que en el país hemos tenido más de 50 eventos de características severas. 6 de ellos han generado intensidades, estoy hablando de intensidades, lo que nos habla de los efectos de los sismos de diferentes magnitudes, pero han tenido intensidades 10. O sea, un sismo de intensidad 10 es un sismo ya muy destructivo. Hemos tenido en nuestra historia 9 eventos de intensidades 9, eventos destructivos, y no menos de 40 eventos de intensidad 8 que producen daños severos. Entonces, esto es lo que conocemos en poco más de 500 años de historia sísmica del país, pero necesitamos a partir de este conocimiento de los sismos que nos han afectado en el pasado, cómo nos van a afectar en el futuro, porque donde han ocurrido sismos, seguramente se van a volver a presentar y las características podrán ser similares. Y pues viendo un mapa de amenaza que es la base, es el punto de partida para un modelo de riesgo sísmico, teniendo el territorio colombiano en términos de una amenaza relativa, los colores verdes, donde hay menos amenaza, a las zonas naranjo-roja, donde la amenaza es mayor en términos de que la intensidad que se puede percibir es mayor, y esto hablándolo en términos de una amenaza en roca, pero si lo llevamos a un nivel de superficie, que es donde finalmente tenemos instalada toda nuestra infraestructura, nuestras edificaciones, pues nos encontramos que más de la mitad del territorio colombiano puede experimentar movimientos fuertes a muy severos. Y en ese territorio tenemos emplazado pues la mayor cantidad de población urbana del país. Las ciudades están en esa zona de los colores naranja, amarillos, naranja a rojos, y pues nuestras grandes obras de infraestructura. Por eso es que necesitamos evaluar adecuadamente la amenaza, que lo hacemos desde el Servicio Geológico Colombiano, pues en cumplimiento de nuestra misión, y cómo eso lo llevamos hasta el riesgo sísmico para poder hacer la adecuada gestión. En la amenaza lo hemos venido estudiando, hemos trabajado los últimos 10 años en la generación de modelos de amenaza. El último modelo lo publicamos en el año 2020. Esta publicación fue reconocida por la Sociedad Colombiana de Ingenieros con el premio CODASI, y es un libro que está pues disponible en nuestra página web para descarga. Pero no solo lo tenemos en un libro, tenemos también un sistema de consulta de la amenaza sísmica del país, donde se puede encontrar la información para diferentes centros poblados, no solo las cabeceras municipales, sino los centros poblados o en mallas regulares, y tenemos una información ya más específica para análisis detallados que incluye la desagregación de la amenaza para las cabeceras municipales. Toda esta información está en nuestro portal web y es ese insumo inicial de lo que para nosotros es el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. Le doy la palabra al ingeniero Héctor Pérez, compañero del proyecto del Servicio Geológico, quien les va a contar ya la parte pues del modelo de riesgo. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Bueno, primero
quiero que nos contextualicemos un poquito qué es un modelo de riesgo sísmico. Entonces, para ilustrarlo, imaginémonos cualquier ciudad en nuestro territorio y que un sismo puede ocurrir en cualquier momento, claro, dentro de las fallas que conocemos, pero en cualquier momento. Y ese sismo está caracterizado por una magnitud, una profundidad, un mecanismo. ¿Qué pasa? La energía liberada se va a propagar a través del basamento rocoso y luego esas ondas, si pensamos que hay suelos entre la superficie y el basamento rocoso, entonces esas ondas se van a propagar a través del suelo y se van a modificar y finalmente van a llegar a la superficie, y cuando lleguen a la superficie pues se van a encontrar con el ambiente construido. Puede ser una ciudad, puede ser cualquier tipo de infraestructura, puede ser un cultivo. Y al entrar en contacto con ese ambiente construido pues vendrán las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Daños y colapsos en edificaciones, afectaciones humanas, heridos, muertos, en el peor de los casos, y pérdidas económicas. Esas son las consecuencias de los sismos. Una evaluación de riesgo sísmico se enfoca en la estimación de las consecuencias, pero necesita todo el proceso de ahí hacia atrás. Necesita conocer cómo está construida la ciudad, necesita saber cuáles son las propiedades de esos suelos y cómo se propagan las ondas hasta su fuente. Por eso el modelo comprende, en general, 4 elementos o 4 modelos. Para determinar la acción sísmica necesitamos un modelo de amenaza. Para saber qué es lo que está expuesto a la acción sísmica, necesitamos un modelo de exposición. Me devuelvo un poquito. Entonces, en la acción sísmica, el propósito es evaluar si llega a ocurrir un sismo, es poder estimar las aceleraciones en superficie, esas que van a entrar en contacto con la ciudad. En exposición, que está expuesto, que puede verse afectado por el fenómeno sísmico, tenemos que saber la localización de esos elementos expuestos, sus propiedades físicas, cómo van a responder, cómo se van a dañar frente al sismo, y el valor de esos elementos expuestos. Y la fragilidad sísmica se refiere específicamente al nivel de daño que puede experimentar ese elemento expuesto de llegar a ocurrir a alguna intensidad sísmica. Con estos 3 modelos, los voy a llamar así: modelo de amenaza, modelo de exposición, modelo de fragilidad, es que podemos llegar a estimar los daños potenciales de un sismo. Y este es el objetivo principal de una evaluación de riesgo sísmico y de un modelo de riesgo sísmico. Las consecuencias. Ahora, ¿para qué nos sirve el modelo de riesgo sísmico? Pues Mónica ya lo mencionó, nuestro país nuestro territorio es un territorio sísmicamente activo. Este es el catálogo sísmico integrado particularmente, y nos muestra todos los sismos que han ocurrido. Creo que este está compilado desde 2018 y hacia atrás. Y las consecuencias de esos sismos, cuando son sismos fuertes, entonces pues también las conocemos nosotros, ¿no? Aquí hay unos ejemplos. Está el sismo de Popayán del 83, vemos estructuras colapsadas, sismo del eje cafetero, este particularmente es Pereira, estructuras colapsadas, y más reciente el sismo de Quetame en el 2008, estructuras colapsadas, y eso es de pronto lo que tenemos más en nuestra memoria, ¿no? Los daños en las edificaciones, los heridos, las fatalidades. Esas son las consecuencias directas de los sismos, sin embargo. Entonces vemos acá los efectos directos y a corto plazo de los sismos son esos que acabo de mencionar, son los daños, es lo visible. En lo social, las afectaciones humanas, pues son las víctimas, los heridos, personas sin hogar, personas sin trabajo. Consecuencias en el ambiente, claro que sí. Consecuencias económicas, claro que sí. Pero también hay efectos indirectos de los sismos, y estos se refieren a nivel de infraestructura, pues de interrupción de servicios, interrupciones en la producción y otras consecuencias. En lo social, pérdida de resiliencia, empobrecimiento, pérdida de calidad de vida, de desarrollo, enfermedades. Pérdidas secundarias sobre el ambiente, claro que sí. Pérdidas económicas secundarias, lucro cesante, costo de capital, efectos en la micro y macroeconomía, que detienen en definitiva el desarrollo de una región o de un municipio. ¿Qué tenemos que hacer con estas consecuencias de los sismos? Pues necesitamos gestionarlas, ¿no? Y en la gestión del riesgo de desastres, eso se realiza mediante estos subprocesos: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de desastres. ¿Para qué es el conocimiento del riesgo? ¿Qué es lo que hacemos en el conocimiento del riesgo? ¿Qué es la función del servicio geológico? Bueno, pues necesitamos caracterizar el escenario de amenaza, caracterizar la actividad sísmica. Necesitamos evaluar el escenario de riesgo. De ocurrir un sismo, necesitamos poder estimar qué es lo que va a ocurrir.
monitorear la amenaza y comunicar el riesgo. En la reducción del riesgo tenemos estos tres elementos: prevención, y a nivel de edificaciones, prevención se refiere a construir siguiendo la normativa sismorresistente. Mitigación, esas estructuras que ya sabemos que son vulnerables, evaluémoslas, reforcémoslas. Protección financiera, seguros, aseguremos nuestras propiedades. Manejo de desastres, preparación en caso de ocurrir un sismo y recuperación en caso de ocurrir un sismo. Ahora, claramente, el modelo de riesgo sísmico le apunta a esta actividad particular de evaluación del riesgo. Sin embargo, bueno, antes de ir allá, ese modelo de riesgo, o esa evaluación del riesgo más bien, la podemos realizar mediante dos enfoques. La evaluación de escenarios, es decir, yo considero un sismo y veo cuáles son las consecuencias de ese único sismo, o de un número pequeño de sismos. O lo puedo hacer probabilísticamente. Considero todos los sismos posibles que pueden afectar a Barranquilla y veo todas las consecuencias potenciales de todos esos posibles sismos. Cada una me va a aportar algo diferente a esa gestión del riesgo de desastres. Por ejemplo, los escenarios, la evaluación de un evento sísmico puede aportar o puede apoyar los procesos de comunicación, mitigación y preparación y recuperación. La evaluación probabilística puede servirme también para comunicar el riesgo, para mitigarlo, pero particularmente está orientado al desarrollo de instrumentos de protección financiera. ¿Cómo funciona esto? Entonces, por ejemplo, en comunicación, los resultados de las evaluaciones de riesgo me pueden permitir diseñar estrategias de comunicación y estrategias de concientización del riesgo sísmico. A nivel de mitigación, las evaluaciones de daño me van a permitir identificar y priorizar cuál es la infraestructura más vulnerable y priorizarla. Y con esa priorización yo ya puedo realizar estudios específicos de vulnerabilidad y de reforzamiento. Por ejemplo, métricas de pérdidas económicas, ya lo decías, están específicamente diseñadas, o digamos que su mayor contribución es en el desarrollo o en el diseño de estos instrumentos de protección financiera, bien sea para retención o transferencia del riesgo. Los escenarios de daño tienen un número de aplicaciones, me contribuyen principalmente al manejo del desastre, por ejemplo, a evaluar las capacidades en términos de albergues temporales, vivienda a corto y mediano plazo, volúmenes de escombros que voy a tener que atender, zonas de manejo ambiental donde voy a depositar esos escombros, escenarios de obstrucción vial, entrenamiento específico de los grupos de rescate, logística y coordinación de las mismas operaciones de rescate. Y finalmente, los resultados de afectaciones a la población me sirven para estimar cuál es la necesidad de camas hospitalarias, camas UCI, que voy a necesitar para atender heridos, por ejemplo. Seguridad alimentaria, esas personas que se quedan sin hogar, sin ingresos, cómo voy a solucionar la alimentación de ellos. Saneamiento básico y otros servicios. Estas son las aplicaciones de un modelo de riesgo sísmico y orientado, claro, a la gestión integral del riesgo sísmico. ¿Qué compromisos ahora? ¿Qué compromisos institucionales tenemos? Bueno, de un lado las funciones del Servicio Geológico, aunque ya Mónica y la doctora Marta las han mencionado, pues tenemos que asesorar al Gobierno Nacional para la formulación de las políticas en materia de geociencias, amenazas y riesgos geológicos. Generar e integrar conocimientos, levantar y compilar, validar, almacenar y suministrar en forma automatizada y estandarizada amenazas geológicas de conformidad con las políticas del gobierno, e investigar los fenómenos geológicos generadores de amenaza y evaluar amenazas de origen geológico con afectación regional, nacional en el territorio colombiano. Bien, ahora ¿qué pasa? Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, también lo mencionó Mónica, y dentro de sus objetivos, dentro del objetivo de avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgo actuales y futuros, está la estrategia que es el Servicio Geológico formulará un modelo nacional de riesgo sísmico. Esto es lo que ha motivado el desarrollo, principalmente lo que ha motivado el desarrollo de este proyecto. 2, en el objetivo 4, dice garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente. Y aquí básicamente nos compete a todas las entidades técnicas y científicas del sistema de gestión de riesgo de desastres a realizar estudios de amenaza por los fenómenos naturales, en nuestro caso, por el fenómeno sísmico. Ahora también tenemos el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2015-2025, y este plan tiene una estrategia muy puntual, y es que para 2025
Las 13 ciudades capitales en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta tienen que contar con estudios de riesgo sísmico probabilistas y deterministas. El modelo trata de contribuir con información para llegar a este objetivo de país también. Listo. ¿Qué pasa? El modelo nacional de riesgo sísmico en el que están trabajando las universidades ahorita, ACOFI, Servicio Geológico, no es el único, hay varios. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, primero tenemos un par de modelos, no lo voy a llamar modelos, un par de ejercicios de evaluación de riesgo sísmico que se han desarrollado para Colombia. Está el de 2016, desarrollado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se desarrollaron modelos de exposición y de vulnerabilidad y también perfiles de riesgo. En el 2018 la unidad publicó el Atlas de Riesgo de Colombia. Esto en cuanto a los ejercicios nacionales. También tenemos unos ejercicios o unos proyectos regionales. Es el proyecto de la Fundación GEM, el South American Risk Assessment. Y otros ejercicios mundiales, el GAR 13, que es el Global Assessment Report, y la plataforma CAPRA, perdón, me devuelvo. Y también en las ciudades se han desarrollado evaluaciones de riesgo sísmico. Entonces, ciudades que actualmente cuentan con ello son Bogotá, Valle de Aburrá, Pasto, Popayán, Pereira, Palmira, Tuluá, Buga, Mocoa, Cali, Barranca Bermeja, y actualmente estamos trabajando en Tunja, al Servicio Geológico. Además de las ciudades que ya están consideradas en el proyecto Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. Y aquí lo que ven ustedes es una lista de todos los actores que han contribuido con el desarrollo de modelos o evaluaciones de riesgo sísmico a diferentes escalas. ¿Qué pasa con estos modelos? ¿Qué fue lo que encontramos? Uno, que estos modelos no están abiertos al público. No contamos con un modelo que sirva de referencia para el país. Algunos de estos modelos se desarrollaron sobre premisas, limitaciones, asunciones que no están documentadas y en consecuencia no sabemos cuáles son las limitaciones de ese modelo en términos de exposición y de vulnerabilidad o de la infraestructura que consideraron o no. Los estudios de daños y pérdidas existentes, bueno, los resultados como tal, algunos tampoco están disponibles para consulta y por tanto, pues no los podemos utilizar para el objetivo importante que es la gestión del riesgo sísmico, definir medidas de gestión de riesgo sísmico. Y finalmente, pues como no están disponibles, no podemos validarlos, no podemos reproducir el ejercicio para ver cuál es la validez del modelo. Esas fueron las conclusiones que nos llevaron a formular el proyecto Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, que ya más adelante Ricardo, Orlando no va a participar, Ricardo, Juan y Miguel y Carlos nos van a describir ya con más detalle en lo técnico. ¿Qué es lo que perseguimos? Bueno, desarrollar un modelo nacional de riesgo sísmico de edificaciones residenciales, de su población, me pasé otra vez, perdón, que sea útil precisamente para los objetivos de la gestión del riesgo sísmico. Objetivos específicos son evidentes, tenemos que desarrollar, me voy a quedar quieto. Desarrollar un modelo de exposición de edificaciones residenciales y desarrollar un modelo de fragilidad para esas edificaciones. Y finalmente, con esos dos insumos, generar perfiles de riesgo sísmico para municipios, para departamentos y a nivel nacional. Y otras métricas de riesgo. Listo, pero ¿qué más perseguimos con este modelo? Uno, creemos que esta construcción, y así se ha venido haciendo, así lo verán ustedes, es que esa construcción sea un trabajo colaborativo, no solo con una universidad, no, tenemos un grupo grande de universidades participando y contribuyendo, tenemos entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y a otros actores, organizaciones profesionales que también pueden contribuir al modelo. Todos aquellos que puedan contribuir al modelo, queremos que estén acá. Dos, servir a los propósitos de la gestión del riesgo de desastres, ya lo mencionamos, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo del desastre, promover la investigación aplicada en riesgo sísmico, motivar a las universidades a que la investigación en estos temas sea cada vez más y que la podamos aplicar, que sea útil para nuestras ciudades, para nuestros municipios. Y finalmente, pues queremos es dar un primer paso, que este modelo sirva de referencia, que sea una plataforma que podamos seguir creciendo, seguir ampliando, y que quienes contribuyan a esa plataforma, pues sean las universidades, los centros de investigación,
otras entidades del sistema que con esfuerzos futuros permitan esto, permitan construir conocimiento del riesgo y que esas herramientas y esos productos y ese conocimiento que se genere, pues sirva para la gestión del riesgo de desastres, que se aplique de verdad a nuestras ciudades. Listo, ahora sí nuestro proyecto rápidamente. Los 3 modelos que ya les conté, amenaza, exposición y vulnerabilidad, todo esto para llegar a las consecuencias, al riesgo sísmico, están acá marcados. Sin embargo, la amenaza sísmica lo vamos a considerar más o menos como un ítem chequeado. ¿Qué pasa? Que contamos con el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia. Por el momento, bueno, no por el momento, sino con él podemos estimar intensidades sísmicas en roca. Universidad del Norte también viene haciendo desarrollos en nuevas leyes o modelos de atenuación, modelos de predicción de movimiento, que van a quedar incluidos para ser usados dentro de las estimaciones de riesgo del proyecto. En cuanto a la exposición física, vamos a enfocarnos en edificaciones residenciales y otras edificaciones de ocupación normal. En vulnerabilidad física, pues desarrollaremos funciones de fragilidad y todo esto para llegar a las consecuencias del riesgo. El convenio actual entre ACOFI y el Servicio Geológico se enfoca principalmente en la exposición y vulnerabilidad y en ese componente de las leyes de atenuación que Carlos y su grupo vienen desarrollando. ¿Cómo son los actores aquí? Bueno, lo que se va a desarrollar sobre amenaza sísmica está el Servicio Geológico y la Universidad del Norte. Aquí, en los modelos de exposición física y de vulnerabilidad, ahí es donde estamos todos, están todas las universidades, es de los mayores volúmenes de trabajo. Y finalmente el riesgo sísmico, de momento estamos nosotros como responsables, el Servicio Geológico. En cuanto al esquema de tiempo, vamos más o menos así. 2021 arrancó el proyecto, hasta el 2022 ahí desarrollaremos los modelos de exposición y de vulnerabilidad y finalmente 2023-2024 estaremos haciendo las estimaciones de riesgo. ¿Qué se va a generar dentro del proyecto? Bueno, primero una característica importante es que todo lo que se produzca dentro del proyecto va a quedar abierto, libre para descarga, libre para consulta, para que lo use quien lo quiera usar, para que lo vea quien lo quiera ver. Sobre el modelo de exposición, vamos a cubrir todos los municipios del país. No vamos a hacer levantamiento de todos los municipios, pero vamos a generar modelos de exposición para cada municipio. Ese inventario va a quedar agregado a nivel de manzana y para cada una tendremos su localización, valor expuesto y atributos constructivos. Y esta información va a quedar en un repositorio, ya lo mencioné, para descarga, abierto, de acceso libre, y en un sistema de consulta que ahorita es una ilustración conceptual, puede ser algo semejante a esto, donde para una grilla de puntos, o más bien para los municipios del país, podamos seleccionar departamento, municipio, centro poblado y ver las estadísticas de ese modelo de exposición. Para el modelo de vulnerabilidad vamos a hacer algo semejante. Bueno, primero, en cuanto a cobertura, son las tipologías constructivas típicas o representativas de las edificaciones residenciales. En ellas nos estamos enfocando. Para cada una de esas tipologías queremos reflejar las prácticas constructivas colombianas, reflejando también la influencia de los códigos de construcción desde el 83 hasta nuestros días y de las provisiones de diseño de estos reglamentos de construcción. Los resultados, que van a ser funciones de fragilidad, funciones de vulnerabilidad, también van a quedar en un repositorio de acceso libre y tendremos un sistema de consulta que, otra vez, una ilustración conceptual, puede verse algo como esto, una base de datos con las funciones, en este caso, de fragilidad de alguna tipología constructiva. Perfiles de riesgo sísmico para municipio, departamento y país. Esto es tomado de un ejercicio de la Fundación Global Earthquake Model, pero la intención es la misma. Vamos a generar mapas de distribución de pérdidas anuales esperadas, por ejemplo, indicadores de riesgo donde yo puedo desagregar esos resultados de acuerdo al portafolio residencial, comercial o industrial, con algunas métricas de riesgo acá. Por ejemplo, también podemos generar curvas de excedencia de pérdidas que me relacionan el periodo de retorno y el nivel de pérdida económica. Esto sería, como ya lo mencioné, a nivel de municipio, departamento o país. Y también vamos a generar escenarios regionales de amenaza y de daño. ¿Cuál es el propósito acá? Por ejemplo, estoy ilustrando, utilizando el ejemplo de Sabana Centro, que realizó uno de nuestros compañeros, Jairo Valcárcel. El ejercicio es más o menos el siguiente. Vamos a identificar escenarios de amenaza, es decir, un evento sísmico en particular, un conjunto de ellos.
analizar la amenaza para cada uno de esos eventos y luego, en el futuro, cuando tengamos el modelo, vamos a evaluar las consecuencias de cada uno de esos eventos sísmicos. Esto para poder articular o poder evaluar a nivel de manejo del desastre cómo responderían los diferentes municipios y los diferentes entes encargados de gestión de riesgo de atender esa emergencia, ¿no? Aquí el propósito es ya articular a nivel de región, a nivel de varios departamentos o a nivel de país cómo sería la atención del desastre. ¿Quiénes y cómo pueden usar los resultados del Modelo Nacional de Riesgo? Bueno, un usuario evidente es la unidad, más que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Los resultados del modelo claramente contribuyen a todo el proceso de conocimiento de riesgo que veíamos antes. Los resultados de los escenarios nos van a permitir eso, formular, evaluar, fortalecer los planes y estrategias para el manejo del desastre, la preparación y la recuperación a diferentes escalas, país, departamento o municipio, dependiendo del nivel de afectación. Los resultados de los escenarios también nos deben permitir evaluar cuál es la capacidad actual del municipio, departamento o país para prestar los servicios básicos de respuesta, rescate, salud alimentaria, salud, atención en camas UCI, por ejemplo, medicina, alojamiento, todo esto. Evaluar capacidades y luego permitir fortalecernos cuando encontremos deficiencias. ¿Dónde más? Bueno, los resultados probabilistas van a permitir formular y evaluar estrategias de protección financiera. Y también los resultados de las evaluaciones probabilistas y por escenarios permitirán identificar y priorizar esa infraestructura que es crítica y luego realizar evaluaciones más detalladas. DANE y GAC, bueno, darle visibilidad a la información que producen dentro del instituto para la generación de modelos de exposición, extender la cobertura de exposición a lo sectorial, por ejemplo, incluir otros portafolios, agricultura e infraestructura, ya no solo las edificaciones residenciales, que es nuestro objetivo, impulsar o más bien apoyar en la creación del catastro multipropósito, tomar el mando en la creación y actualización periódica de la cobertura de exposición, que sirva a las diferentes escalas de gobierno, y ampliar la oferta de indicadores e información del territorio y población colombiana. ¿A quién más? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo podemos hacer evaluaciones costo-beneficio, evaluando diferentes alternativas de reforzamiento? ¿Y esto para qué? Pues en apoyo a formular planes, proyectos o estrategias de reforzamiento de vivienda ya a una escala nacional. Y finalmente, ¿qué hay en el futuro para el modelo? Recuerden, el modelo nos vamos a enfocar en las edificaciones residenciales, ¿cierto? Entonces, hay un gran grupo de infraestructura que estamos dejando por fuera, pero bueno, este es un primer paso. ¿A dónde vamos? Me voy primero a esta. ¿Qué otros portafolios queremos incluir? Edificaciones indispensables, por ejemplo, hospitales. Edificaciones de atención a la comunidad, por ejemplo, colegios, universidades, jardines. Edificaciones institucionales y otras edificaciones públicas. Infraestructura eléctrica, líneas vitales, puentes. Esta es infraestructura que en el futuro queremos incluir dentro del modelo para hacerlo más robusto. 2, tenemos que validar el modelo. No solamente se trata de construir modelo de exposición y vulnerabilidad y tener métricas de riesgo. No, necesitamos ver que esos números coinciden, por ejemplo, con escenarios históricos. Entonces, aquí la intención es precisamente identificar un escenario histórico. Este ejemplo es el del sismo del Eje Cafetero en el 99 y lo que estamos viendo es Pereira. Y la intención va a ser comparar la distribución de daños de ese sismo, que la vemos aquí en la figura a la derecha, con las estimaciones de nuestro modelo de riesgo. Ese es el ejercicio de validación. Y finalmente, queremos que los resultados, que el modelo, sirva para construir un sistema de estimación rápida de afectaciones, tipo Pager, que tiene el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, el ejercicio es el siguiente. Ocurre un sismo, nosotros producimos unos check maps, unos mapas de intensidad como este es del Servicio Geológico. Esos check maps lo que me dan son las intensidades del movimiento en superficie. Si acoplamos ese check map con nuestro modelo de exposición y nuestro modelo de vulnerabilidad, podemos estimar en un tiempo muy corto, cuestión de minutos, por ejemplo, víctimas o afectaciones humanas en general y pérdidas económicas, para que nuevamente estos serían insumos para la gestión del riesgo. Creo que esta es la última diapositiva que tengo.
Y listo, nada más me queda agradecerles entonces. Creo que estoy dentro del tiempo. Sí, perfecto. Carlos, creo que... Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la introducción del equipo de trabajo que hemos conformado en esta fase inicial del proyecto. Déjenme intentar hacer funcionar esto. Esto no es lo mío. Bueno, mi nombre es Carlos Arteta. Yo soy el director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte y bueno, tengo el honor y la responsabilidad de ser el coordinador académico del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico en nombre de ACOFI, en nombre de del Servicio Geológico Colombiano. Agradezco pues su participación y su interés en el proyecto. Y bueno, voy a contarles un poquito de el avance, cómo hemos conformado los grupos de trabajo y algo asociado a las oportunidades de innovación que encontramos dentro de este modelo para mostrarle por qué es importante desde el punto de vista de la academia de la investigación para el país. Este es un caso particular que a mí me llamó mucho la atención en una de mis visitas post-terremoto, particularmente este hospital que ustedes están viendo en esta diapositiva corresponde a un hospital en la ciudad de Manta, luego del terremoto del año 2006 de Muisne en Ecuador, más o menos a 110 kilómetros del epicentro. Y aquí observamos evidencia de una edificación que está bastante azotada por el terremoto. Efectivamente, desafortunadamente, fallecieron 2 o 3 personas en la UCI porque se fue la luz. Sin embargo, desde el punto de vista de ingeniería estructural, para nosotros fue bastante interesante notar que el daño estructural sobre la edificación no fue muy grande. Sin embargo, pues es evidente que el daño no estructural, es decir, de las particiones que conforman los espacios arquitectónicos, fue grande, tan grande como provocar la evacuación de la edificación y en este caso particular ustedes ven como una partición cae sobre una camilla, lo que nos indica un poco de digamos que de todos los contrastes posibles que podemos observar del daño asociado a las edificaciones que deberíamos considerar durante un evento, durante un análisis de riesgo sobre las tipologías constructivas de un país. Es decir, si nosotros nos enfocamos, digamos, sobre lo que el calculista vería, el calculista estaría feliz porque el edificio que él calculó con la NSR10, con ACI 318, con la norma del momento, pues no colapsó. Sin embargo, desde el punto de vista de uso de la estructura se hizo inutilizable. Hago referencia un poco a lo que mencionaba Héctor ahorita, pues además se genera una cantidad de escombros con la que tenemos que lidiar como sociedad luego de un evento sísmico y pues digamos que todos estos componentes hacen parte de la evaluación que queremos hacer. Entonces, cuando vamos a evaluar un edificio nos interesa saber qué tan probable es que él colapse, pero también qué tan probable es que nos genere este tipo de
de escombros, o qué tan probable es que incurra en una para de su servicio, en un paro de su servicio, por ejemplo, una semana, un mes, un año, porque todo esto está asociado al riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, si el hospital tiene, si nuestro ejercicio muestra que bajo un sismo parecido al sismo de diseño, el chance que pare durante 2 semanas un hospital de alto nivel, pues es inaceptable y podemos, deberíamos tomar decisiones al respecto. El Modelo Nacional de Riesgo Sísmico es un insumo necesario para la gestión de planes del desarrollo del territorio. Es una herramienta que es capaz de monitorear, es capaz de clasificar y predecir la existencia de asentamientos que resulten en una combinación entre amenaza y vulnerabilidad que genere un chance alto de pérdidas en una ventana de tiempo. Entonces, el riesgo sísmico es medio complicado estimarlo porque digamos que los extremos del riesgo sísmico podemos evaluarlos casi que a dedo. Si la vulnerabilidad es alta, es decir, si encontramos unas casas de mampostería no ingenieril con poca calidad de construcción ubicadas en una zona de amenaza sísmica alta, por ejemplo, el Pacífico colombiano, nosotros podemos decir, hombre, el riesgo asociado a la existencia de esa casa es alto. Si nos venimos de pronto a la ciudad de Barranquilla y evaluamos donde la amenaza sísmica es baja y evaluamos el comportamiento de un edificio diseñado el año pasado por un buen calculista, podemos casi que decir el riesgo sísmico es bajo porque la amenaza es baja, un edificio bien estructurado debería comportarse relativamente bien. Sin embargo, el intermedio es el complicado de estimar. Esas combinaciones o una de las metas del modelo de riesgo sísmico es poder evaluar todas las combinaciones posibles de amenaza y de vulnerabilidad que nos permita tener una idea de cuál es el riesgo relativo a nivel de nación. Y cuando hablo de riesgo relativo a nivel de nación, es importante que consideremos que la incertidumbre asociada a estos procesos es bastante alta. Primero porque el proceso de producción de movimiento fuerte del terreno, o sea, de aceleraciones del terreno, es un proceso que varía en órdenes, 2 o 3 órdenes de magnitud. Lo que quiero decir con eso es que cuando decimos, hombre, va a ocurrir un sismo magnitud 8 en el Pacífico colombiano y yo quisiera saber cuánto es la aceleración máxima del terreno a 40 o 50 kilómetros, la respuesta va a ser no un número, sino un rango de números que difiere en 1 o 2 órdenes de magnitud. Es decir, el proceso de producción de movimiento fuerte es naturalmente muy variable y además lo entendemos más o menos, lo representamos a través de unos polinomios e intentamos acercarnos a su estimación, pero no le estamos pegando muy bien porque es un proceso bastante complejo. A eso sumémosle nuestra capacidad de predecir el comportamiento de las estructuras. Estamos hoy particularmente me voy a enfocar en mostrarles los avances que vamos a tener en este modelo al respecto, pero sigue siendo un proceso bastante variable, que se enmarca en la famosa triple integral del PIR, que esta ecuación es una ecuación que yo digo que es bien larga, pero para los ingenieros sísmicos es un poquito mentirosa. Es como la ecuación que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que representa la ecuación de relatividad de Einstein. Es bien bonita, es cortica, pero del dicho al hecho, vaya a aplicarla y vaya a generar resultados con ella, hay que desarrollar bastante matemáticas detrás. Pero esta ecuación nos sirve porque parte el problema de la evaluación del riesgo en porciones independientes, que nos permite tener como un Lego que puede irse mejorando a medida que pasa o va avanzando el estado del arte en los países. Entonces tenemos una porción que describe la amenaza sísmica, que nos habló, digamos que la última estimación de amenaza que tenemos del país la hizo el Servicio Geológico Colombiano en el año 2018, pues hizo la mejor, digamos que contiene el mejor conocimiento de la distribución de las fuentes y de su potencial de producción de sismos. Esto, digamos que esta es la parte de la amenaza. Tiene otra porción que describe la consecuencia del comportamiento estructural dada la amenaza, es decir, cuánta deriva puede tener
un edificio si es que el movimiento del terreno o la aceleración máxima del terreno es cierto número. Eso típicamente lo hacemos en los computadores, también se puede hacer con evaluaciones post-terremoto del comportamiento de las estructuras. Esto es, esa porción de la ecuación también está sujeta a mejoras en el tiempo. Antes se utilizaban sistemas bien sencillos para poder encontrar esa relación entre el comportamiento estructural y la intensidad del movimiento sísmico. En este proyecto vamos a hacer un avance al respecto. Después tenemos otra porción que nos habla de, bueno, si el edificio se desplaza tanto o tiene una deriva de tanto, ¿cuánto es la probabilidad de que incurra en un daño leve, intermedio o incluso en el colapso? Esta parte yo creo que todavía vamos a intentar hacer un avance en este proyecto, pero nos hace un poquito de falta de ganas y de dinero para hacer un poquito de experimentación. Como el fenómeno es tan variable en ingeniería sísmica, le creemos mucho más a los resultados experimentales que los analíticos, y de pronto, aunque vamos a hacer algunos esfuerzos en este sentido, la relación entre el daño y el comportamiento estructural es sujeto a mejora en el futuro cercano. Desafortunadamente, estoy casi seguro que esa plática va a llegar cuando el próximo sismo llegue, porque los países avanzan su tecnología sismo resistente cada vez que ocurre un sismo. Y por último, pues está la porción que relaciona la consecuencia, por ejemplo, cuánta plata, cuántos muertos, cuántos escombros están asociados a esos daños. Pero bueno, en resumen, es un marco teórico bonito, porque podemos ir haciéndolo de a poquito y podemos ir avanzando, y así está concebido este modelo nacional de riesgo sísmico que vamos a entregar. Le van a quedar abiertos los resultados de tantas porciones de esa ecuación como intervengamos. El proyecto es un proyecto multiinstitucional, es un proyecto que congrega al consorcio SER, al consorcio MECA, a la Universidad EAFIT, a la Universidad de La Sabana, y tiene el apoyo de la Universidad de Stanford en California como asesores en el marco teórico del proyecto, y últimamente se vinculó a nosotros la entidad sin ánimo de lucro Build Change, que se dedica a reducir la vulnerabilidad de las estructuras no ingenieriles de los barrios más vulnerables del país, y bueno, dentro de muchos países también lo hace. Entonces, esta es la parte más bella del proyecto. No es fácil articular tantas universidades. No sé si ustedes saben, pero cuando el país entra en elecciones, hay una vaina que se llama la ley de garantías, y las instituciones públicas levantan las manos, pero hemos encontrado el apoyo de los investigadores con ganas de trabajar con nosotros, que incluso han podido comenzar a trabajar mientras el país resuelve este proceso electoral. Así que doy un aplauso en verdad para todas estas instituciones que se han vinculado por la pasión de sus investigadores a este proyecto tan bonito, que además nos permite involucrar el know-how de diferentes porciones. Cuando uno hace un doctorado en Europa, o hace un doctorado en Estados Unidos o en Japón, tiende mucho a utilizar el mismo estado del arte generado de esa zona, cuando lo hace también en Chile. Pero este proyecto logra unir todos esos know-hows de todo el mundo para un solo proyecto. O sea que lo mejor de eso es lo que va a salir con la menor cantidad de sesgo posible. El proyecto tiene esta conformación en la dirección académica. La dirección académica está conformada, o estuvo conformada por EAFIT, la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad de Medellín, la Universidad de Stanford y el Servicio Geológico Colombiano, quienes el año pasado, de octubre a diciembre, crearon un documento de línea base, que es el norte que estamos siguiendo para ejecutar el proyecto que enseguida les voy a presentar durante este año. Y esa dirección académica ya para el año 2022 se dividió en dos porciones: una coordinación de exposición del modelo de exposición dirigida por la Universidad de los Andes y el Servicio Geológico Colombiano, y la coordinación de fragilidad y vulnerabilidad, que está dirigida por la Universidad del Norte, la Universidad de Medellín, Stanford University y el Servicio Geológico Colombiano. Como nos comentaba ahorita Héctor, el modelo nacional de riesgo sísmico se podría partir en cuatro porciones.
una porción de amenaza, una porción de exposición, una porción de fragilidad y bueno, integrar todas esas tres partes con la triple integral nos daría el riesgo. El proyecto que estamos ejecutando en 2021 y 2022 implica el desarrollo de las dos porciones centrales que les estoy mostrando ahí, un modelo de exposición que nos dice dónde están ubicados el portafolio de tipologías estructurales de interés, de tipologías constructivas de interés, y la parte de la derecha, el modelo de fragilidad y vulnerabilidad que nos dice, oigan, esas tipologías constructivas de interés con esas particularidades colombianas tienen este nivel de vulnerabilidad. Es decir, son susceptibles a dañarse de esta o cual forma si ocurre o si son sometidas a cierto nivel de intensidad. Entonces, el modelo de exposición tiene como antecedentes, el proyecto tiene como antecedentes unos proyectos de riesgo que se hicieron en el pasado con participación principal de la Universidad de los Andes, del Servicio Geológico Colombiano, de AFIT, donde se cubrieron aproximadamente el 35% de la población nacional, y la meta de este modelo es llegar a el 60% o cubrir el 60% del total de la población, priorizando 65 municipios. La priorización se hace con base en el tamaño de los municipios, en su posición política dentro de un departamento y sobre todo depende de la amenaza sísmica probable que lo pueda afectar. La coordinación, digamos que esta porción de exposición donde se pretende evaluar la localización de estas estructuras tiene 6 nodos de coordinación que pues están cubriendo gran parte del país. Está cubierta por universidades, digamos que o han tenido experiencia en el levantamiento de exposición. Algunas, como la Universidad del Norte, están aprendiendo de este proceso. O sea que va a haber una transferencia efectiva de información entre los expertos y los nuevos. Más adelante iremos vinculando otras universidades para enseñarles a hacer este tipo de técnicas de geolocalización de su portafolio, para que, por ejemplo, si Santa Marta más adelante decide hacer su modelo de microzonificación, pueda tener información o pueda tener, digamos que pueda apoyarse en un escalón para poder generar un mejor producto. Entonces, es un proyecto bien bonito donde las universidades grandes y pequeñas están aprendiendo de los expertos. La parte de exposición tiene una prueba piloto que se está desarrollando en este momento, le llamamos la fase 1, donde se van a levantar el municipio de Soledad, Apartado y Arauca por parte de la Universidad EAFIT, Florida Blanca por parte de la Universidad UIS, Tunja lo está levantando la Universidad de La Sabana, Soacha la Universidad de los Andes y Jamundí la Universidad del Valle. Entonces, en este grupo fue seleccionado de tal forma que hubiesen universidades que ya hayan desarrollado modelos de exposición y universidades que no lo han hecho, para garantizar que efectivamente a través del entrenamiento haya una transferencia efectiva de conocimiento para ir pasando el know-how de un lado al otro, porque como el proyecto es tan grande, pues una sola universidad no lo podría ejecutar. En la fase 2 en esta fase 1 se tiene planeado levantar aproximadamente 210 kilómetros cuadrados de exposición. En la fase 2, más o menos cerca de los 2.000 kilómetros cuadrados de exposición con estas universidades y localizaciones. Y en la fase 3, cerca de 175 kilómetros cuadrados. La fase 2 iría más o menos desde abril hasta agosto del 2022 y la fase 3 de agosto a diciembre del 2022. ¿Sobre qué se apoya este proyecto? Este proyecto se apoya sobre información existente del IGAC y del DANE, que debe ser coordinada, debe ser cruzada para definir porciones dentro de cada municipio que tengan ciertos atributos en común que luego nos van a permitir, y más adelante el doctor Miguel Mora del Servicio Geológico nos lo presentará, nos va a permitir hacer levantamientos virtuales de porciones de los municipios para hacer un levantamiento detallado de la tipología estructural, del sistema de resistencia de cargas laterales, del número de pisos,
a través de una plataforma virtual desarrollada por el Servicio Geológico para cubrir gran parte del territorio en poco tiempo sin tener que salir al campo. Esto fue concebido en época de pandemia, entonces era importante poder desarrollar el proyecto sin tener que salir a la calle. Hoy creo que nos daría menos pereza salir, pero es mucho más económico hacerlo de esta forma, ¿cierto? O sea que estos desarrollos de innovación permiten facilitar el trabajo. Entonces, cuando se acaba un proyecto de exposición, esto es un proyecto de exposición de unas cuantas manzanas creo que es en Bello, Antioquia. Esto lo hizo particularmente uno de mis estudiantes en uno de los cursos de la doctora Ana Acevedo en EFIT. Básicamente un modelo de exposición es una base de datos que contiene latitud, longitud y ciertos atributos que nos permiten asignarle cierto nivel de vulnerabilidad a las estructuras. El modelo de fragilidad y vulnerabilidad, que sería el segundo cuadro que les mostré que vamos a desarrollar durante esta fase, tiene que ver con la evaluación del comportamiento esperado de las tipologías estructurales en Colombia. Aquí vemos a la izquierda sistemas de interés para el proyecto, serían los sistemas de pórticos en concreto reforzado, los sistemas combinados, marco-muro en concreto reforzado, muros en mampostería confinada, muros en concreto reforzado como los muros delgados que tanto pululan y de los que tanto el SER ha estado hablando en estos últimos años. Los sistemas que realmente pululan en Colombia son los sistemas de mampostería, particularmente la mampostería no reforzada. Ustedes se pueden imaginar que los barrios se levantan con autoconstrucción o con la construcción de maestros de obra que, si bien tienen experiencia, no necesariamente usan un diseño ingenieril con reforzamiento sismo resistente para poder desarrollar sus viviendas. Y el proceso más o menos consiste en hacer una selección de acelerogramas representativos de la amenaza sísmica para someter unos modelos matemáticos de las estructuras a excitación uniforme en la base, de los que vamos a obtener algún tipo de respuesta estructural, por ejemplo, el nivel de derivas. Y luego de que tengamos el nivel de derivas, vamos a poder combinar o vamos a poder asociar el nivel de derivas con el nivel de daño dentro de las estructuras y vamos a poder combinar esto en curvas de fragilidad que en el eje X lo que tienen son un valor de intensidad del movimiento fuerte del terreno y en el eje Y la probabilidad de ocurrir en un daño mayor que cierto tipo, por ejemplo, daño leve hasta daño del colapso. Luego de esto, pues podemos involucrar las consecuencias de vulnerabilidad que ya Héctor nos ilustró. Para esto tenemos que hacer un levantamiento de las bases de datos. Entonces, esto es un gran esfuerzo dentro del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, hacer una descripción de las tipologías constructivas y de sus características mecánicas. Es decir, para nosotros, cuando uno involucra a un calculista en este tema, el calculista se obsesiona en que, bueno, pero si un edificio de 4 pisos y uno de 6 pisos, si tiene 10 u 8 vanos de 3 o de 4 metros con columnas de 50 por 50 o 70 por 70 se comportan diferentes. Conciliar esas obsesiones que tenemos los calculistas con el tamaño y la escala del proyecto requiere el paso por esta etapa. Es decir, tenemos que identificar cuál es la forma típica de construir las tipologías de Colombia. No sé si ustedes han participado, pero nosotros dentro del SER hemos mostrado mucho cómo es la tipología constructiva de los muros delgados de Colombia y nos hemos encontrado, por ejemplo, que ciertas ciudades tienen unas densidades de muros relativamente altas que protegerían a esas estructuras de sismos de intensidad intermedia o alta, mientras que otras ciudades tendrían edificios muy altos con pocos muritos. Entonces, la idiosincrasia de construcción varía de una región a otra y es misión de nosotros poderla conciliar, poderla evaluar y conciliar dentro del modelo.
Además, vamos a hacer modelación inelástica de las estructuras usando modelos relativamente sofisticados en plataformas abiertas de modelación, lo que permitirá que otros usuarios los puedan utilizar en el futuro. Aquí particularmente estamos viendo cómo la Universidad de los Andes ha desarrollado su metodología de modelación de estructuras de mampostería de 1 y 2 pisos. Pero dentro del proyecto, como ya les mostraré más adelante, se harán otras innovaciones para modelar otras estructuras. Y la meta última de esta porción del proyecto es entregar curvas que se parezcan a estas. En la parte izquierda les estoy mostrando cómo se relaciona la respuesta estructural, por ejemplo, la deriva de piso o el desplazamiento de la cubierta del edificio con el daño leve, severo o el colapso. Y nosotros debemos poder integrar esta respuesta estructural con un poquito de el chance de ocurrencia relativo de del movimiento fuerte del terreno para producir las curvas de la derecha, que son las curvas de fragilidad. Es decir, son curvas que para una tipología estructural, por ejemplo, supongamos que la curva de la derecha es para edificios de pórticos de 4 pisos, nos diga cuánto es la probabilidad de incurrir en el colapso, en el daño severo, dado que la aceleración del terreno sea 0.4 Gs, por ejemplo. Ese es el tipo de información a la que queremos llegar. Entonces, en este proyecto hay oportunidades de innovación. Voy a mencionar 2. Vamos a innovar en la modelación avanzada de sistemas estructurales. Vamos a avanzar en las técnicas de selección de acelerogramas, incorporando un poco de lo que se ha desarrollado en el país en los últimos años. Y esto se ha dado, pues, o la motivación principal de esto, para mí la ha dado las visitas que hemos hecho a los terremotos de México en el 2017 o en Chile en el 2016, donde estamos viendo una foto de lo que podría pasar en Colombia y de lo que de hecho ya pasó en el eje cafetero en el año 99, de ocurrir un sismo de intensidad intermedia a alta en una ciudad con la tipología de construcción muy parecida a la colombiana. Aquí a la derecha hay una distribución de las tipologías estructurales de Latinoamérica, que son particulares a nosotros. Si se dan cuenta, la mayoría de los edificios, más del 50%, es mampostería confinada o mampostería no reforzada. Y un reto que tenemos y del cual yo creo que la Universidad de los Andes ha liderado desde hace tiempo es identificar qué tan vulnerables son esas estructuras. Pero también hay otra porción de esta distribución de tipologías que corresponde a la de concreto reforzado, por ejemplo, los muros delgados, por ejemplo, los edificios de pórticos y los edificios combinados, que también merecen ser estudiados y que no necesariamente podemos importar el comportamiento que otros autores han hecho de otros países para representar las tipologías colombianas, porque no van a ser representativos. El eje cafetero, digamos, el terremoto del eje cafetero nos recordó que las estructuras aporticadas y las estructuras aporticadas con mampostería de relleno no reforzada sufren durante un terremoto, particularmente porque los pórticos son flexibles y particularmente porque la mampostería es frágil, es decir, que la miras muy fuertemente y se agrieta, y ese agrietamiento genera escombro cuando no está reforzada o cuando no tiene un componente ingenieril durante su construcción. Entonces, aquí desarrollamos una plataforma bastante sencilla para poder comparar las curvas estas de fragilidad, las que yo les contaba, que en el eje X tienen intensidad de movimiento fuerte del terreno y en el eje Y la probabilidad de daño. Estamos mirando la base de datos de Martins y Silva para poder comparar cómo se comporta, por ejemplo, en el caso de pórticos, un pórtico de ductilidad baja de 8 pisos y un pórtico de ductilidad alta de 8 pisos, y vemos cómo ellos entre sí se comparan. Sin embargo, en este caso particular, yo creo que estas curvas son del doctor Bonet, son bastante aplicables al territorio colombiano, pero no todos los investigadores o no todas las curvas disponibles en esta gran base de datos, que es particularmente la base de datos del GEM, corresponden a tipologías constructivas colombianas. Por ejemplo, la tipología de muros. La tipología de muros
o el entendimiento del comportamiento de los muros que se tiene en el exterior no necesariamente corresponde al muro delgado con malla electrosoldada colombiana, y ahí tenemos una oportunidad para hacer innovación y para poder caracterizar dentro del modelo cómo se comportan nuestros edificios. Entonces, si bien hay curvas que representan el comportamiento a nivel estructural, estas en su mayoría son curvas que no necesariamente aplican a la tipología colombiana, y es nuestra misión poderlas regionalizar. Entonces aquí vemos un ejemplo como los muros delgados de Colombia pues tienen una base de datos experimental que se puede replicar o que se puede simular con modelos matemáticos. Acá ustedes están viendo en gris cómo se comportaron algunos muros que desarrolló el doctor Blandón en la EIA, y en negrito cómo los estamos simulando. Eso lo usamos para extrapolar luego el comportamiento a edificios de varios pisos. Y aquí se me desapareció la imagen. Bueno, aquí se debería ver un edificio de un modelo matemático que estamos utilizando para simularlo, pero digamos que en ejercicios anteriores hemos sido capaces de construir estas curvas de excedencia estructural o estas curvas de fragilidad para el sistema colombiano. Lo hemos hecho de manera tímida para un solo edificio de 5, 10 y 15 pisos, pero con la ayuda con el buen oficio de la Universidad de La Sabana, del doctor Orlando Arroyo y del doctor Ricardo Bonet, pues vamos a poder tener unas curvas de fragilidad del sistema de muros delgados que represente un poco su fragilidad. Una cosa que nos encontramos en la literatura también es que, por ejemplo, los límites de aceptación, es decir, los niveles de rotación o de desplazamiento o de deformación de los muros asociados a colapso, que uno estima usando las metodologías disponibles internacionalmente, no corresponden a lo que encontramos en Colombia. Es decir, se subestima la capacidad de los sistemas estructurales colombianos si se utilizan técnicas de modelación o parámetros de estimación de daño internacionales, por lo que dentro del proyecto se pueden incluir algo que ya conocemos. Hemos hecho unos ejercicios en los que combinamos bases de datos y modelación de sistemas de muros delgados así de complicados como estos, para poder generar curvas de límites de aceptación utilizando modelos estocásticos que combinan la experimentación, la poca que tenemos en el país, aquella que podemos importar, que aseguramos que se parecen a los muros colombianos, y modelación interna. Y en este caso podemos decirle al modelador y al Modelo Nacional de Riesgo Sísmico cuál es el estado límite asociado a prevención de colapso, dada la relación entre la longitud y el espesor del muro. Entonces aquí vemos cosas que harán parte de este modelo, es entregar límites de comportamiento, y vemos que la capacidad de rotación de los muros pues se reduce de forma exponencial con la longitud de este. En cuanto a los niveles de modelación, muchos de los modelos que se han utilizado en el pasado, aquí vemos una diapositiva pues donde se ven todos los niveles de modelación que se pueden involucrar dentro de un proyecto de este tipo, modelos de elementos finitos que son capaces de simular el agrietamiento de los muros, después modelos tridimensionales que llamamos con elementos viga-columna, que típicamente se utilizan para simulación elástica de las estructuras, modelos bidimensionales que son capaces de modelar la inelasticidad de la estructura, o sistemas de un grado de libertad que también decimos que representan el comportamiento de la estructura. Entonces, típicamente se han utilizado estos modelos sencillos para estos modelos sencillos de la derecha, de un grado de libertad, para representar el comportamiento estructural, porque a nivel regional la capacidad computacional era un limitante, y pues preferíamos, o digamos que la única oportunidad que teníamos de representar muchas tipologías estructurales en un tiempo de modelación aceptable era utilizando sistemas de un grado de libertad. En este proyecto vamos a facilitar la implementación de modelos inelásticos bidimensionales y tridimensionales
todavía no micromodelos de elementos finitos, porque estos nunca terminaríamos de correr los modelos de fragilidad y de vulnerabilidad, pero sí vamos a pegar un saltico sobre cómo modelamos las estructuras. Aquí se presenta un caso de cómo vamos a tener en cuenta los muros de relleno dentro del comportamiento de los sistemas estructurales de marco o de pórticos, incluyendo la capacidad de colapso fuera del plano. Y son modelos tan simpáticos como este, que van evolucionando en el tiempo, y en la medida en el que la mampostería representada por esas diagonales en azul van agrietándose, el modelo las va sacando y el mismo va evolucionando en el tiempo y va cambiando la rigidez del sistema. Esto es cortesía pues del doctor Jorge Archbold, que hace parte es un nuevo profesor dentro del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Con estos modelos, entonces miren cómo ese modelo a lo largo de la evolución de un acelerograma, en este caso particular está mostrando el desplazamiento de la cubierta, cómo va perdiendo elementos dada la deformación en el sistema. Entonces, esto es un paso más allá de estos sistemas de un grado de libertad. También hemos desarrollado en el marco del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico una plataforma abierta que se llama el RC-FIAP, desarrollada por el doctor Tubí, del estudiante de doctorado Víctor Ceballos, en la que tenemos una interfaz gráfica para montar modelos matemáticos inelásticos que en unos 10 segundos pasan de la concepción al comportamiento estructural. Es una interfaz gráfica que permite entrar los atributos geométricos de la estructura: altura, número de vanos, materiales, carga. La plataforma automáticamente diseña el edificio de pórticos, nos muestra las derivas del edificio de pórticos, nos permite cambiar el diseño del edificio de pórticos, y lo más bonito de esto es que con un solo clic crea un modelo matemático en OpenSys. Para aquellas personas que sepan de OpenSys, es bastante doloroso construir un modelo de OpenSys. Pasamos a la siguiente pestaña de la plataforma. Nos permite hacer pushovers, nos permite hacer análisis cronológicos inelásticos utilizando análisis dinámico incremental o el Conditional Scenario Spectra. Y miren que de la concepción a la curva de pushover con niveles de rotación en las rótulas plásticas, sinceramente no demora 30 segundos. Además podemos pues construir las curvas de excedencia estructural, que son parte fundamental del proyecto y que son responsabilidades de ese segundo proyecto dentro de este Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. Aquí les puedo mostrar cómo podemos hacer estudios de incertidumbre epistémica en modelación. ¿Qué pasa si yo incluyo o no incluyo cierto tipo de amortiguamiento, cierto tipo de carga? ¿Qué pasa si un pórtico es de 6 metros o de 7 metros o de 8 metros y de 3 vanos? Etcétera, etcétera, con bastante facilidad. Esto es un ejercicio de modelación de muros de pórticos de 4 hasta 24 pisos que hizo un estudiante mío de pregrado en media mañana. Entonces, el siguiente paso donde queremos innovar es en la representación de la amenaza sísmica para modelación. Particularmente, este es un ejercicio que hizo el doctor Héctor Pérez del Servicio Geológico Colombiano, donde nos muestra un poco la evolución de las fuerzas sísmicas de diseño a través del tiempo en Colombia, desde 1984 hasta 2010. Esto todo basado en el código, en el documento de AI-100. Y la meta dentro de este proyecto es generar o discretizar la amenaza sísmica en periodos de retorno desde los 75 hasta los 10.000 años. Ya le voy a mostrar, decir qué significa discretizarla, para 3 zonas de amenaza sísmica, zonas de amenaza sísmica baja, intermedia y alta, y para 2 tipos de condiciones de suelo: roca, consistente con el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica disponible hoy día, y suelo, que es, digamos que una adición que vamos a hacer al estado de información que tenemos hoy en día. Entonces, aquí hemos hecho unas primeras corridas de cómo la amenaza sísmica cambia entre roca a la izquierda y suelo a la derecha para diferentes zonas de amenaza sísmica, para zonas de amenaza sísmica baja, intermedia y alta, para poder desarrollar los modelos de la derecha, e incluso los de la derecha
los de la derecha e incluso los de la izquierda, se van a incluir o se están incluyendo el nuevo juego de leyes de atenuación o los nuevos modelos de predicción de movimiento fuerte del terreno que hemos desarrollado junto con mi estudiante de doctorado, César Pájaro, con el doctor Vicente Mercado de la Universidad del Norte, con Fernando Díaz del Servicio Geológico, con Mónica Sila, con Julián Montejo del Servicio Geológico, para poder generar una discretización de la amenaza. Esto que ustedes ven a la izquierda son los famosos espectros uniformes de amenaza en roca y en suelo. Miren que los de suelo están un poquito más a la derecha y un poquito más arriba. Hay un comportamiento esperado de esto para diferentes zonas. ¿Para qué hacemos esto? Hombre, hacemos esto porque necesitamos hacer una selección de acelerogramas para poder menear a las estructuras como las vieron ahorita moviéndose. Y la innovación está en que esta selección se va a hacer basada en el espectro, en el conditional escenario espectro o espectros, escenario de espectros condicionales que desarrollamos con el doctor Abrahamson, en el que la selección de acelerogramas tiene en cuenta el contenido frecuencial y la intensidad, y con base en esto se les asigna tasas de ocurrencia a cada uno de los acelerogramas que vamos a utilizar para mover a nuestras estructuras. La asignación de tasas de ocurrencia es tal que con un juego de acelerogramas que cubren cierto nivel de intensidad podemos recuperar la amenaza sísmica del sitio. O sea, la podemos simular con un juego de unos 400 acelerogramas. Entonces, no me voy a detener en este proceso, pero hemos desarrollado una plataforma abierta. Mi estudiante César Pájaro lo está haciendo, que va a quedar disponible para el país, con la que si uno introduce la desagregación sísmica del sitio y ciertos parámetros, va a poder hacer la selección para diferentes niveles de amenaza y va a quedar un juego de acelerogramas disponible para cada una de las ciudades del país. Esto nos va a permitir, luego de que hagamos las corridas, comparar el riesgo relativo de las edificaciones, inclusive sin correr el modelo nacional de riesgo sísmico. Y ya no los voy a aburrir más. Yo creo que otras exploraciones que estamos haciendo es involucrar un poco de inteligencia artificial en la identificación de las tipologías constructivas. Estamos intentando también involucrar a la inteligencia artificial para hacer esas agrupaciones de las zonas homogéneas que nos va a contar ahorita el doctor Mora y el ingeniero Echeverry de la Universidad de los Andes, porque nosotros como humanos casi que nada más podemos comparar 2 o 3 cosas a la vez y decir estas cositas se parecen si las tenemos bien separaditas, pero cuando hay muchos atributos, como 20 atributos, los computadores hoy en día están tomando el liderazgo en comparar, y ellos hacen algo adentro con inteligencia artificial que nos dicen, saben que estas vainas se parecen y usted las puede agrupar de esta forma porque yo he comparado 20 atributos y no los 2 o 3 atributos que usted compara. Contando la historia bastante macheteada porque todavía no sé cómo vamos a llegar al fin, pero estamos comenzando a pensar en ello. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero Carlos. Los invito a los que estamos aquí en el salón a un break de 10 minuticos para tomar un refrigerio, y a los que están conectados, por favor no se vayan, que seguimos con los modelos de exposición y fragilidad de nuestro gran proyecto con el Servicio Geológico. Gracias.
sísmico, continuamos con la construcción de colectiva del modelo de exposición a cargo del ingeniero Juan Echeverry de la Universidad de los Andes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar entonces de uno de sus componentes del proyecto, como lo mencionaban en las presentaciones anteriores, Carlos, Mónica, Héctor. Cada uno hizo un poco de mención al modelo de exposición. Vamos a ver un poquito más algunas de las cosas que ya se dijeron, verlas en un poco más de detalle. Y lo que quiero resaltar desde el principio es que este esfuerzo, digamos, que se le está dando al modelo de exposición es precisamente para que sea una construcción colectiva, que sea el aporte de varios investigadores, de varios grupos de investigación, varios grupos de estudiantes trabajando en la construcción de este modelo para hacerlo de una forma colaborativa. Entonces, bueno, entonces, como les contaba, pues vamos a hablar un poco de cómo se construyó la metodología para ese modelo de exposición que queremos hacer colectivo. Trabajamos en esto, lo mencionaban en las presentaciones anteriores, un grupo de universidades junto con el Servicio Geológico y ACOFI en la definición de lo que llamamos la línea base, es decir, unir las experiencias que conocíamos a nivel nacional e internacional, buscar una metodología, un piso común para empezar a construir desde ahí el proyecto. Y de aquí salió entonces la propuesta metodológica que estamos implementando ahora. Empezamos por algo que mencionaban también en las presentaciones anteriores, construimos un modelo de exposición, o sea, ¿por qué construimos un modelo de exposición a nivel nacional? Es porque tenemos una importante amenaza sísmica en todo nuestro territorio y además tenemos a la población o gran parte de la población y las ciudades principales están expuestas o están localizadas en esas zonas de alta amenaza o de amenaza intermedia, y eso nos lleva a que sea un fenómeno de interés y de importancia para estudiar. Y el propósito del modelo de exposición, en este caso edificaciones, como hablábamos también en las presentaciones ahora más temprano, y en el contexto de la evaluación de riesgo de desastres, es hacer una representación simplificada de las características de esas edificaciones. Y en esto pues también me apoyo en algo que decía Carlos ahora. Este modelo es un compromiso, es tratar de armar en un inventario, en una base de datos, algunas características que me sirvan para describir los elementos expuestos, sabiendo que por detrás nosotros, ingenieros estructurales, quisiéramos incluir 1000 cosas más, pero que a la escala que lo estamos haciendo no es práctico, no es eficiente. Y entonces tenemos que comprometer el nivel de detalle y la calidad de la información, comprometerlo para el propósito que tenemos, que es estudiar a nivel nacional las afectaciones, las consecuencias de los sismos sobre nuestra infraestructura expuesta, en este caso los edificios. Entonces, ¿qué representamos de forma simplificada? La ubicación, dónde se encuentran estos edificios o incluso las poblaciones con respecto a la distribución geográfica de la amenaza, porque la amenaza también tiene una variación geográfica importante. También las características que reflejan la propensión al daño, y este va a ser como el punto de unión entre el componente de exposiciones de vulnerabilidad. Vamos a notar acá ciertas características que representan algunos parámetros, algunas condiciones de las edificaciones que las hacen más o menos propensas al daño y que nos van a permitir hacer esa relación. Entonces, ¿cómo clasifico las edificaciones dados por esa forma de verse afectadas por el evento sísmico? Y también vamos a tener otros parámetros u otras características simplificadas que vamos a incorporar en el modelo de exposición, como el valor, es decir, cuánto cuesta o cuánto puede verse afectado, cuál puede ser la pérdida, cuál puede ser el daño expresado en términos
económicos después del evento y cuántas personas podrían verse afectadas por el mismo también. En esta línea base, ¿qué quisimos hacer? Entonces nos pusimos como objetivos y fue la tarea, digamos, que desarrollamos durante el 2021 en este proyecto, de recopilar y describir la información disponible que se podría utilizar para construir modelos de exposición a nivel nacional. Y entonces a esto le dedicamos una parte importante del ejercicio que hicimos el año pasado. También recopilar los modelos, no solamente la información disponible, sino también los modelos elaborados en estudios previos de riesgo que tuvieran ya no solo el modelo de exposición, sino también los resultados que nos sirvieran para muchas cosas que vamos a hacer durante el proyecto en términos de calibración y de insumo. Revisar esas metodologías que se aplicaron en esos modelos anteriores. Como decía, esta etapa de la línea base es la construcción de una base común, de un piso donde empezar para construir la propuesta metodológica. Entonces nos íbamos a apoyar claramente en las metodologías de los estudios existentes y definir con la unión de estos tres anteriores, los insumos, los modelos de riesgo, las metodologías aplicadas en los modelos de riesgo, definir la metodología para la elaboración del modelo de exposición a nivel nacional actual, que es una metodología que vamos a ver cómo es colaborativa, con una intención de construcción colaborativa. Entonces, cuando hablamos de información disponible, pues queríamos irnos a la información más global posible, lo que todos los municipios o la mayoría de municipios tuvieran a su disposición para poder facilitar este ejercicio y la construcción de este ejercicio en los diferentes municipios. Entonces, ¿qué tenemos público y disponible? Las bases de datos catastrales tomadas del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Marco Geoestadístico Nacional, el Censo de Población y Vivienda. Entonces, usando información, digamos, de estas diferentes fuentes que no siempre son consistentes, no siempre tienen la misma información, no están actualizadas a las mismas fechas, no siempre tienen las mismas coberturas geográficas y además no siempre coinciden espacialmente, pues es la mejor información disponible para este nivel de resolución que queremos. Entonces, una parte importante de la construcción del modelo de exposición es juntar la información disponible, volverla, digamos, útil para el propósito del proyecto, procesando algo de la información que existe y trayéndola todo, digamos, a una misma escala, una misma forma para poderla todos utilizar de la misma manera. Entonces, el modelo de exposición en ese sentido, a pesar de las diferencias que haya en la información de los municipios, busca ser un denominador común de cómo la información debe estar organizada para que nos sirva para todos en el modelo nacional de riesgo sísmico. Y partimos también, como contaba, de los modelos de exposición elaborados en Colombia. Entonces, lo mencionaban también en la primera presentación, modelos a escala nacional que se han desarrollado durante los últimos más de 15 años. Entre esos, pues, ha participado fuertemente el Servicio Geológico, ha participado fuertemente entidades multilaterales, ha participado otros investigadores nacionales para la generación de estos modelos, digamos, de indicadores o métricas de riesgo, evaluación de las consecuencias a nivel nacional. Esta figura, pues, es tomada de uno de ellos, digamos, indicando la dirección a la que queremos llegar con estos modelos de riesgo a nivel nacional. Y a una escala local, como lo mencionaban también en las presentaciones ahora, modelos que han sido desarrollados para algunas ciudades, algunos municipios, algunas áreas metropolitanas específicas, que han sido, digamos, unas iniciativas también probablemente las alcaldías locales, de los gobiernos municipales o departamentales para desarrollar estos ejercicios más pequeños, pero que sirven como insumo y sirven para ser compatibilizados acá en el modelo nacional de riesgo. Y luego de ver entonces estos modelos existentes, luego de ver los ejercicios que se han desarrollado a nivel nacional e internacional, pues llegamos en este grupo de trabajo entre estos varios grupos de investigación a definir algunas características que debía tener el modelo de exposición. Entonces, estas definiciones son lo que marcan la metodología de la línea base. Como qué tipo de elementos íbamos a considerar en el modelo de exposición, nos vamos a centrar en edificaciones, como ya lo habíamos dicho, y en edificaciones sobre todo de tipo residencial, algunos otros usos de ocupación normal, como lo mencionábamos. La resolución, vamos a tomar información que viene a nivel de predio o de manzana, según la información disponible, ya sea del catastro o del censo, para conformar el modelo de exposición.
Luego veremos que esa no es necesariamente la resolución en la que se trabaja el modelo nacional de riesgo sísmico, pero esto será pues tema de otra discusión metodológica más adelante. Las características de interés que nos compete recopilar en el modelo de exposición, que serán principalmente la tipología constructiva, definir cuál es el sistema estructural material de nuestras edificaciones, algunas características, digamos, socioeconómicas, como puede ser el estrato, alguna otra evaluación cualitativa similar al estrato, números de pisos, propiedades que modifican la vulnerabilidad, como lo mencionábamos, esas características, digamos, de asociar la propensión al daño de las edificaciones, el valor expuesto y la ocupación. Y teniendo en cuenta entonces esas características que vamos a levantar, también definimos en este grupo de trabajo, pues, cómo iba a ser el método de recopilar o de levantar esa información. Entonces, como lo mencionaba Carlos, decidimos, por cuestiones del momento en el que desarrollamos esta metodología, hacer encuestas virtuales, recorridos a través de las herramientas digitales disponibles que nos permitieran recopilar esas características usando fotografías satelitales o fotografías, digamos, de los recorridos en terreno, y con un levantamiento dirigido a una muestra de edificaciones en cada municipio, hacer una, digamos, una estadística de esos levantamientos, de esas encuestas, y poder asignar al resto de edificaciones en el municipio a partir de un modelo, llamaremos modelo de asignación, una asignación estadística para los demás predios. Eso significa que nosotros vamos a atacar este problema de levantamiento masivo a nivel nacional. Lo vamos a hacer concentrándonos en levantar una muestra a través de encuestas virtuales, recopilar estadísticas y asignar estadísticas, digamos, a la población no levantada, para tratar de representar en buena medida las edificaciones que vemos en nuestro territorio. Y como estrategia también definimos que era importante priorizar algunos municipios que fueran representativos de diferentes regiones, de diferentes tamaños, es decir, digamos, de tamaño de la ciudad o tamaño de la población, para luego llevarlo a escala nacional. Es decir, hacer este trabajo de la muestra, no solo a nivel de edificaciones, sino también a nivel de municipios, para que tuviéramos una gran cantidad de municipios de diferentes tipos levantados y que nos permitieran tener una información que pudiéramos proyectar a nivel nacional. Entonces, en resumen, estas 5 cajas muestran, digamos, a grosso modo la metodología. Primero hacemos esa regionalización y priorización de los municipios que vamos a levantar. Luego recopilamos la información pública disponible para esos municipios. Cuando digo pública me refiero al catastro y al censo, como ya lo había dicho. Hacemos ese muestreo, esa selección de los predios o las manzanas que vamos a levantar con las encuestas virtuales. Llevamos a cabo el proceso de encuestas virtuales para esa muestra con el levantamiento de información y luego asignamos esos atributos a un modelo de exposición mediante las estadísticas. Eso, digamos, hasta ahora son solo palabras, no se ve muy aplicado, pero entonces, digamos, me voy a concentrar pues en este bloque de las 3 actividades centrales, que es digamos, las actividades que representan lo que están haciendo los grupos de trabajo a nivel nacional en este enfoque de construcción colectiva. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un ejemplo de un modelo de exposición como lo vamos construyendo. Entonces, a partir de información que conozco, ya sea de catastro, que conozco ya sea de las manzanas del DANE, puedo tener algunos indicadores de los tipos de edificaciones que tengo. Ya estoy acá mostrando, por ejemplo, número de pisos, fecha de construcción y estrato socioeconómico. Y con la unión de esas variables voy a combinarlos en unas zonas que llamamos zonas homogéneas, es decir, zonas donde esas características socioeconómicas o demográficas podrían representar sistemas constructivos similares. Esa es la nota que tengo ahí abajo. Es usual asumir que los sistemas constructivos están asociados con características no ingenieriles como el uso, la fecha de construcción, el nivel socioeconómico, el número de pisos. Entonces podemos agrupar zonas de los municipios en zonas que se puedan representar por tipologías similares. Esto, claro, tiene una gran suposición por detrás, y es que yo estoy usando apenas unos poquitos parámetros para agruparlas, y aquí entra con mucha fuerza el criterio, y por eso la intención de tener grupos de diferentes regiones del país haciéndolo, para que el criterio local también sea un factor decisivo a la hora de definir estas zonas, que puedan participar entonces en la definición de zonas que ellos saben por conocimiento, por el recorrido en esos municipios,
que pudieran ser de sistemas constructivos similares. Y al final, a lo que queremos llegar, buscando, digamos, mostrar un ejemplo de ese objetivo del modelo de exposición, es llegar a una distribución de parámetros como el sistema constructivo, la tipología estructural más el material, distribuidos geográficamente, asignados a un predio, a una manzana específica, y tener toda esa distribución para el municipio. Este es, digamos, el resultado final del modelo de exposición. Entonces, ahora muy rápidamente, pues, ¿qué hemos hecho para la estrategia a nivel de levantamiento de información a nivel nacional? Hemos seleccionado, como contaba Carlos, unos municipios basados en el tamaño de las ciudades, en las regiones en las que se encuentran, en tratar de tener una selección de al menos un municipio en cada departamento. Eso era muy relevante también. Y hemos llegado a esta preselección, digamos, priorización de 64 municipios que representan, junto con los municipios que ya se han levantado, representan más del 60% de la población total del país, y que son los que van a ser el objeto de este levantamiento de exposición o de la construcción del modelo de exposición para este año 2022. En este momento, durante los meses de marzo y abril, unas universidades estamos trabajando en el levantamiento de 9 municipios inicialmente. La Universidad del Norte trabaja en el levantamiento de Soledad, la Universidad EAFIT en Apartadó y Arauca, la Universidad de los Andes en Soacha y en Bugaibello. Una nota sobre eso, y es que estamos haciendo también un ejercicio de traer la información de los estudios previos a la forma del modelo de exposición actual. Por eso escogimos también estos dos como piloto, para luego empezarlo a hacer para los demás municipios también. Y 3 universidades que se han ido vinculando durante el proceso, como lo contaba Carlos: la Universidad del Valle, que está trabajando sobre el municipio de Jamundí, la Universidad de La Sabana sobre Chía y Tunja, y la Universidad Industrial de Santander sobre Florida Blanca. Esto, digamos, como ese ejercicio piloto que estamos haciendo durante estos meses, y que a medida que vayamos avanzando, más grupos de trabajo en estas universidades y en otras universidades se irán vinculando al proceso. Y por último, digamos, de mi parte, para ya darle la palabra a Miguel Mora, que tiene una parte muy importante de esta presentación. Hemos hecho, pues, para hacer esta transferencia del conocimiento y la construcción colectiva de este modelo, unas sesiones de capacitación a los grupos de trabajo, sesiones virtuales que hemos hecho a través de Zoom con los estudiantes y los investigadores de estas otras universidades que han entrado a apoyar, inclusive de las universidades que estamos acá sentados, en donde hemos trabajado mostrando cómo son nuestras metodologías, qué fue lo que definimos en la línea base, cómo lo definimos, por qué lo definimos, cuál es el propósito. Hemos compartido este material a los grupos de trabajo que han estado ya vinculados a estas capacitaciones. Grabamos las sesiones para que se puedan usar también en la capacitación de otros grupos de trabajo más adelante. Hemos hecho tutoriales y ejemplos guiados de paso a paso cómo es la construcción del modelo de exposición, y también damos en esos espacios unas recomendaciones para el manejo de la información, y con eso, pues, llevar a cabo esa transferencia del conocimiento que las universidades debemos hacer y debemos participar para la construcción colectiva de este modelo. Para esta última parte de la presentación, le cedo la palabra a Miguel Mora del Servicio Biológico, quien les va a explicar algo sobre la herramienta de levantamiento. Buenas tardes. Bueno, ya Carlos, pues, nos introdujo en los digamos, componentes del modelo nacional de riesgo sísmico, ¿no? En adelante, pues, voy a hablar específicamente de lo que se refiere al levantamiento virtual, las inspecciones virtuales que se necesitan para la conformación de los modelos de exposición. Si bien previamente se ha hablado de, se han realizado múltiples estudios, ¿no?, a nivel regional, nacional, local, siempre ha habido, en términos, digamos, del nivel de resolución que tiene este modelo nacional de riesgo sísmico, ha hecho falta un componente. Si bien se ha desarrollado, pero sí hace falta, a pesar de todos los incertidumbres que hay en el modelo, se hace falta una parte, digamos, primordial, que es saber, si ya sabemos, y lo decían ahorita en la presentación previa, sabemos cuánto vale, dónde están, conocemos cómo se comportan las edificaciones en términos de vulnerabilidad, todavía no sabemos bien cuál es esa distribución. Sabemos que hay mamposterías, sabemos que hay pórticos, sabemos que hay muros delgados, pero todavía no sabemos en proporciones eso
cómo está la participación, digamos, en el territorio nacional. Con ese objeto, pues se hacen también las visitas de inspección. Esas visitas de inspección, pues hay múltiples herramientas ya, digamos, en el estado del arte desarrolladas. Por ejemplo, esta es el IDST del GEM, ¿no? Que pues da una herramienta, digamos, para Android, donde en un equipo móvil hay un formulario ya predispuesto donde se pueden hacer inspecciones a las edificaciones. Esta es una herramienta enfocada en hacer inspecciones edificio por edificio, entrar al edificio, tomar parámetros que no se pueden tomar desde el exterior, sino son recopilación de información bastante detallada. También, por ejemplo, existe esta otra herramienta Fulcrum que se ha usado, digamos, con este propósito, tiene muchos otros propósitos, pero, digamos, está respecto del anterior que les presentaba el IDST, basado, digamos, en un sistema donde se puede configurar ciertos parámetros, preguntas, rangos de valores para múltiples variables y así conformar una encuesta que se puede llevar, pues, digamos, a múltiples sectores. En este caso, también lo realizó, por ejemplo, nos mostraba la experiencia esta organización Build Change, que se integró también a este movimiento del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico y han usado, por ejemplo, herramientas como estas. Esri, sabemos que es Esri. Esri dentro de su plataforma pues también tiene un módulo para poder crear este tipo de encuestas. En el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico y, digamos, basados en las experiencias que se han tenido en estudios previos, por ejemplo, el servicio geológico, en el servicio geológico usamos un desarrollo, ¿cierto?, que se utilizó para, por ejemplo, estudios de evaluación de escenarios de riesgo en ciudades como Pasto y como Pereira. Digamos, este primer ejemplo que se ve aquí en la fotografía de la mano izquierda es la ciudad de Genoy y cómo se hicieron inspecciones allí. Si ven el formulario, es un formulario un tanto diferente al que se ve en la otra diapositiva, pero en ese, por ejemplo, se buscaba era la distribución de tipologías constructivas por manzana y se iba levantando la manzana sin ningún otro dato, digamos, atado a la cartografía. En el siguiente, que es el caso de Pereira, allí ya se tienen, digamos, la distribución de las tipologías, de los polígonos, perdón, de las huellas en terreno de los polígonos derivadas desde el catastro. Conociendo esas localizaciones y esos polígonos, pues fácilmente se va a la localización de cada uno, porque se conocen ya las variables previamente que nos mencionaba Juan, de número de pisos, muchas veces materiales de construcción, entre otros parámetros, estrato, y desde esa información lo que hace falta entonces es ya recabar entonces otra información como por ejemplo el uso, materiales, sistemas constructivos. Entonces es una cosa que se va, digamos, adaptando según la calidad y cantidad de información que se tenga. Es allí entonces como para el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico se pretende usar ese mismo desarrollo que está basado pues en toda la, digamos, infraestructura de servicios que existen alrededor de las aplicaciones web. Vemos allí entonces cómo esta, digamos, herramienta puede ser accedida desde cualquier dispositivo, tanto de escritorio como un dispositivo móvil, sea tablet o sea un celular. Desde allí con interfaces y, digamos, interfaces de programación o lenguajes de programación mejor, como JavaScript, podemos enlazarnos con aplicaciones, ¿cierto?, de programación como son las de Google, que nos ofrecen, digamos, unos ambientes para poder desarrollar y derivar información, como es Google Maps y el Google Street View, que es bastante importante, tanto para la geolocalización como para la visión de imágenes, digamos, en primera persona de lo que es el territorio y el entorno. Todo esto pues está alojado en un servidor que también toda la información pues por intermedio, pues el servidor sirve esos servicios y todos están respaldados en una base de datos que en este caso pues es un MySQL y un otro lenguaje de comunicación que es muy común usado, que es el PHP. Allí pues están todas esas plataformas de las que se echan mano para poder, digamos, construir o con la que se construyó ese desarrollo. El desarrollo entonces tiene las dos APIs que les comentaba, el Google Maps, que lo vemos a la derecha, a la izquierda, perdón, y el Google Street View en la mano derecha. Estas dos pues, están completamente sincronizadas con la localización del Pacman, ese muñequito que siempre vemos en el Google Street View, y a esa localización entonces ya desde allí estamos derivando ya bastante información, que simplemente, por ejemplo, es la geolocalización, ¿no? La localización geográfica para poder conocer entonces
cuál es la intensidad, en este caso la intensidad sísmica que le toca a esa localización o a ese punto en la geografía colombiana. Aparte de eso, pues, entonces vamos a tener una realmente, y es una geodatabase básica que se puede ver así, pero es el concepto de lo que es una geodatabase, que es tener información relacionada, ¿cierto?, con la localización espacial de muchos atributos, tantos como pues así lo queramos adoptar. En el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico y en estas inspecciones estamos levantando información de 21 variables, con unos rangos de valores bastante específicos que redundan, digamos, en el tiempo de toma de datos, ¿no? Y con tanto la API de Google Maps y de Street View también estamos derivando no solamente la localización espacial, sino las fotografías, que son bastante importantes, como ya lo mencionaba Carlos, para esos nuevos procesos que se pretenden, digamos, embarcar, que es, por ejemplo, en el Machine Learning y derivar información desde allí. Es una herramienta que está, digamos, controlada por también el acceso por usuario. Tiene, digamos, funcionalidades para ubicación rápida en el territorio. Tiene el Google Maps que ya les mencionaba, la vista en primera persona, el Street View. Tiene múltiples funciones, herramientas de navegación de toda la información que tiene, digamos, asociada a esa geoposición. El formulario donde se recopilarán, digamos, esas 21 variables que les muestro, una barra de estado de información al usuario que le permite saber la localización geográfica y otros atributos, digamos, de esa inspección que se está realizando. Y tiene obviamente un desarrollo adicional para el modelo, el modelo nacional de gestión de riesgo sísmico, que es, digamos, presentar una ayuda, ¿cierto? Una descripción de cada una de esas variables que se va a levantar, fotografías y descripción de cada uno de los valores de las variables, ¿no? De los rangos de valores que pueden tener esas variables. Esta información obviamente ha sido derivada de esas capacitaciones y de todo ese material que se ha desarrollado para las capacitaciones. Tiene también una implementación de un cálculo de unas estadísticas sobre las inspecciones que se vienen realizando, por ejemplo, el número de visitas por fecha, el número de visitas donde sean, pues digamos, desagregadas por número de pisos, materiales de construcción, sistemas de resistencia de carga, de la carga lateral, como entre otras variables, pero estas son, digamos, las más básicas. Y también fuera de eso, pues tiene una funcionalidad adicional que es el cálculo, o más bien, el cálculo de una muestra esperada que se pretende tener para un número de visitas que se pretende tener para obtener una muestra estadísticamente representativa dentro de esas zonas homogéneas que ya se vienen y que nos explicaba Juan. Pues muchas gracias por la atención prestada. Yo no sé dónde está lo mío. Qué pena. La suerte que tenemos es que Carlos Arteta dio más o menos la mitad de lo que yo iba a presentar, entonces no se preocupen que lo mío es más breve. Con estas. Bueno. Muy bien. Ok. Buenas tardes a COFI, al Servicio Geológico y a la Universidad del Norte. Muchas gracias por este espacio. Este es el grupo técnico. Yo creo que solamente mencionar, por lo menos el líder del proyecto, a Juan Carlos Reyes, que no nos pudo acompañar, pero tuvo una excelente representación. A Miguel ya lo conocen, Héctor también estaba aquí, Orlando Arroyo, que pues no presenta hoy, pero tiene conmigo tenemos juntos la responsabilidad del tema de muros industrializados, Julián Carrillo, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, y ya les dijo Carlos Arteta de Eduardo Miranda de Stanford, que es el asesor internacional. El contexto general, por lo menos de lo que enmarca el tema,
de fragilidad y vulnerabilidad es que consideramos que el país ha avanzado significativamente, y creo que en las charlas anteriores lo vimos, nos mostraron del servicio geológico cómo hemos logrado avanzar en el tema de amenaza, o sea que podemos decir que es un tema que tiene un muy buen nivel de desarrollo y está apropiado no solo, digamos, por parte del servicio geológico, sino que las universidades y las redes de investigación se han apropiado o han participado también de él. Se cuenta con trabajos y estudios previos metodológicos con aplicaciones a nivel regional, también nos lo mostraron en presentaciones anteriores Héctor y Mónica. También se han desarrollado modelos de exposición y el país, por lo menos hablo de mi experiencia, cuando yo llegué del doctorado, más o menos en el 2003, a lo que hoy veo, el país tiene un potencial muy grande en modelación numérica y en evaluación experimental de estructuras. Colombia ha crecido fuertemente en eso y hoy no en vano tenemos un proyecto que tiene un asesor internacional, pero con orgullo digo que tenemos un equipo que es capaz de asumir la responsabilidad de este proyecto tan importante para el país y es con personas colombianas. Esa capacidad que hoy tenemos instalada de hacer ensayos, si bien hoy el proyecto no involucra una parte experimental, sí se ha nutrido de esa inversión que han hecho las universidades y el país en la infraestructura de laboratorios. Pero el tema de vulnerabilidad y fragilidad, también lo comentó ahora muy bien Héctor, esa es la ventaja de estar de último, que puedo ser más breve, es que es evidente que en temas de fragilidad y de vulnerabilidad sí hay aún un camino por recorrer por las características tan particulares de lo que se construye en Colombia. ¿Cómo distribuimos el trabajo? También lo presentó el doctor Arteta. Simplemente recordar que la Universidad del Norte tiene los pórticos, los sistemas combinados y la mampostería confinada. Orlando con la Universidad de La Sabana y nosotros los muros industrializados de concreto reforzado. Y los Andes, todo lo que es mampostería simple, semiconfinada y mampostería estructural. Universidad IA, Universidad Militar y Bill Chains, socias estratégicas y asesoras de este gran proyecto. No sabía muy bien, pero seguramente con todo lo que ya han escuchado, pues el tema de nosotros es fragilidad y vulnerabilidad, de forma muy sencilla, y esto es cortesía de Orlando, es que en las abscisas hay un indicador de la amenaza o de la intensidad sísmica, y en las ordenadas una probabilidad que se exceda un cierto nivel de daño. Es una curva de este estilo, como nos mostró Carlos Arteta, que si se pone más empinada representa una estructura más frágil, y que si se pone más acostadita es una estructura menos frágil. ¿Cómo trabajamos? Tenemos unos grupos por sistema estructural, pero cada 8 días nos reunimos a discutir todos los elementos que están implícitos en esta metodología y a reportar los avances. En esas reuniones semanales siempre está el asesor internacional. Ahí tenemos una agenda de trabajo con una línea base de por medio que nos obliga a ir cumpliendo un cronograma y a ir desarrollando unos productos. Hoy hemos identificado las tipologías constructivas y estamos construyendo todos los grupos de trabajo una base de datos. Después de hacer esa base de datos tenemos que definir unos arquetipos. No vamos a poder modelar especificidades de todas las estructuras que podamos tener en Colombia, pero sí algunas que sean representativas de esas tipologías constructivas. Luego vamos a hacer unos modelos numéricos. Eso, como les mostró Carlos y Miguel, tenemos un potencial muy grande de desarrolladores y programadores en este grupo, desde los estudiantes hasta los mismos investigadores. Ya tenemos cosas bien interesantes, como les han mostrado en las presentaciones anteriores, en plataformas para optimizar el proceso de modelación. Y finalmente hacemos un análisis donde evaluamos ese comportamiento de las estructuras y el producto son las curvas o funciones de fragilidad y vulnerabilidad. Vamos a detallar el trabajo de lo que hemos venido haciendo este tiempo en cuanto a tipologías constructivas. Aquí les doy un caso, un ejemplo, los edificios de muros industrializados, que ha sido objeto de estudio durante los últimos 10 años del CER. Recopilamos información de planos estructurales y ¿qué hacemos o cómo recopilamos la información?
vamos a oficinas de ingeniería, a curaduría. Hemos hecho un trabajo muy interesante durante estos meses de reunirnos con ingenieros, expertos, permítame la expresión, de vieja data, es decir, los padres de la ingeniería colombiana, para preguntarles cómo se hacían los diferentes sistemas estructurales a través de la historia de este país. O sea que lo hemos escuchado, el proyecto los ha involucrado y los ha tenido en cuenta. Hemos estado recopilando ensayos de laboratorio, tanto a nivel de material como de elementos o como de sistemas estructurales, y también nos hemos acercado a diferentes fundaciones. Ahí veían ustedes a Bill Chains, pero también nos hemos ido acercando a fundaciones como Greenland, en el Urabá antioqueño, a empresas particulares de consultoría y diseño estructural. Es decir, ha sido un proyecto que ha tenido en cuenta a todos los actores de lo que termina siendo el stock de estructuras que hay en Colombia, y lo seguiremos haciendo hasta el final del proyecto. Estos son gráficos de lo que sale. Esto lo lideró la Universidad de los Andes para el caso de la mampostería. Entonces se van colocando cómo se distribuyen los diferentes sistemas estructurales de mampostería en altura, para sacar como histogramas y tendencias de esta tipología. En el caso de, por ejemplo, de los muros, el SER pues lleva ya 10 años trabajando, entonces tiene un inventario de 207 edificios inicialmente, y esos edificios se tienen planos. Se analizan los muros típicos, los parámetros más representativos, se hacen modelos lineales, no lineales, se identifican los escenarios más críticos. Hemos hecho ensayos de laboratorio de muros para finalmente ir entendiendo muy bien cómo se comporta ese sistema estructural y qué es lo que tenemos que representar para la fragilidad del país. En los ensayos de laboratorio hemos recopilado trabajos interesantes como los que lideró Julián Carrillo del SER de la malla electrosoldada y de las barras de refuerzo dúctiles, trabajo también reportado por Arteta y Carrillo. Hemos tomado ensayos en Colombia en el laboratorio de IDAL liderados por Carlos Blandón de muros industrializados. Fíjense ustedes que hace unos 20 años encontrar ensayos a escala real o ensayos en mesa vibradora en Colombia era más difícil. Hoy este proyecto incluye, y nos preocupamos por incluir de todas las universidades, y bienvenidos quienes nos escuchan a través del canal de YouTube, si quieren reportar sus ensayos que por alguna razón no se vean incluidos, es la oportunidad para que nos lo envíen y se incorporen al proyecto compartiendo sus investigaciones. Este trabajo también lo recopiló la Universidad de los Andes, que es encargada de la mampostería. Tienen un trabajo ya bastante adelantado en la caracterización tanto del material como a nivel de muretes y especímenes. Trabajo reportado también por el SER a nivel de muros. Tenemos la fortuna de tener unos buenos vínculos internacionales, ensayos de edificios o de muros típicos que se hicieron durante los últimos 10 años en Suiza a través de la gestión del SER y de EPFL en el laboratorio de ellos, también ensayos a escala real, ensayos en mesa vibradora. Todo esto, fíjense ustedes que las referencias que ven abajo no son artículos técnicos publicados por personas necesariamente o instituciones extranjeras. Son investigadores colombianos preocupados por evaluar los sistemas colombianos. Todo esto se está recopilando para definir las tipologías y caracterizar los materiales. Nos hemos preocupado por recopilar todas las publicaciones, estudios previos a nivel nacional e internacional, nuevamente, con el enfoque de tipologías constructivas colombianas, para finalmente ir construyendo las bases de datos. Este es un ejemplo de los muros, pero aplica para muros, mampostería, sistemas de pórticos, etc. Cuando ya tenemos una base de datos representativa, hay que elegir qué es lo que va a representar los edificios de pórticos, de muros, de mampostería, y es lo que denominamos unos arquetipos. Esos arquetipos tendremos que tomar decisiones de qué es lo que va a representar todo ese stock grande de estructuras. Por eso cuando alguien se acerca y nos dice, ay, del modelo nacional quiero saber cómo da la vulnerabilidad o la fragilidad de mi edificio en particular, pues hay que decirle, ay, señor, venga, esto es un estudio a nivel país. Un estudio detallado de un edificio no se puede reemplazar
por este estudio, porque este es un estudio macro, no es un estudio puntual, pero es una orientación muy buena para tomar decisiones a nivel nacional o para identificar puntos neurálgicos. Esos arquetipos son modelos como el que ven ustedes a la derecha, en OpenSys, hecho por el profesor Orlando Arroyo, publicación de Orlando Arroyo, Julián Carrillo, Matías Ube y Dirza, que se me olvidó el apellido, también muy reciente, curvas de fragilidad de un edificio en Bogotá de 6 niveles. O este trabajo que nos mostraba hace poco la Universidad de los Andes con una configuración inicialmente puede que teórica de un edificio, de una casita de mampostería. Vamos a ver si logro reproducir el video que me pasó Juan, no sé si esté aquí, bueno, no me corre. Para finalmente llegar a unas matrices que clasifiquen los edificios, en el caso, por ejemplo, de muros, por alturas y por algunos parámetros que se puedan correlacionar con exposición. Y eso quiero dejarlo claro. No tendría sentido que mis modelos no se puedan correlacionar con la información que nos presentan los grupos encargados de exposición. Los modelos pueden tener que correlacionarse fácilmente con parámetros globales como los que nos mostraban Héctor y en la presentación anterior y Miguel. Los modelos numéricos vamos a utilizar software de libre acceso, que es muy importante. En algunos casos, programas que tienen licencia, pero para hacer casos muy específicos, que nos interesa hacer un zoom a problemas muy específicos, como lo mostraba Arteta hace un rato. Tenemos desarrollos propios en el proyecto de plataformas para agilizar los procesos. El nivel de refinamiento dependerá mucho del sistema estructural. Por ejemplo, en casas de mampostería de 1 y 2 pisos probablemente sea necesario y se pueda hacer modelos 3D, y lo vamos a hacer, porque el costo computacional allí, por ser una estructura más pequeña, lo puede permitir, pero para un edificio muy alto, de 20, 30 pisos, puede que un modelo ya 3D no sea el óptimo o el que podamos ahora incorporar por el costo computacional. Y también el proyecto ha querido aprovechar esta iniciativa de país, con un modelo que es para el país, de ir avanzando en temas que a nivel de investigación, no solo para el país, sino para el mundo, son importantes. Entonces hemos definido varios puntos específicos donde hemos estado haciendo un zoom, que creo que son contribuciones importantes también del proyecto para el estado actual del conocimiento a nivel internacional. Este también nos lo mostró Carlos Arteta, se los anticipaba, de un trabajo que hizo el Grupo de los Andes, donde un artículo que, me corrige Juan, creo que es del 2019 incluso, 2019-2020, o sea, está todavía caliente. El grupo quiere utilizar lo último, es decir, no es un grupo que esté apoyándose solamente en hombros que llevan caminando 20 o 30 años, sino también se apoyan en publicaciones muy recientes, en este caso menos de 2 o 3 años, para predecir el comportamiento de la mampostería, en este caso simple y reforzada. Esta es la plataforma que está hecha para los pórticos, una plataforma desarrollada por la Universidad del Norte, liderada por Ceballos. Cuando desarrollamos los modelos numéricos, también lo comentaban mis compañeros antes, es difícil saber lo que va a salir de ese modelo, cómo lograr que nos crean en esa predicción. No tenemos una amplia base de datos experimentales, pero tenemos por lo menos de dónde calibrar. Y eso nos obliga a que por lo menos nuestros modelos numéricos sean calibrados con ensayos de laboratorio. Aquí ven un ensayo del muro, de uno de los muros del CER. Esta respuesta en ese gris claro, es el ensayo de laboratorio, y estas diferentes curvas muestran diferentes modelos de predicción liderados por Orlando Arroyo y nuestro grupo de trabajo, de cómo podemos ir calibrándonos con los modelos que vamos a utilizar, pero con ensayos de laboratorio que por lo menos permitan estar más tranquilos cuando esto lo llevemos a modelar ya el comportamiento de edificios. Una vez se evalúa la respuesta, para poder hacer la fragilidad o la vulnerabilidad, hay que preguntarse es cómo identificar ese nivel de daño o cómo darle una descripción cualitativa, que a veces es útil, decir si es leve, moderado, severo. Eso es lo que denominamos umbrales o estados límites,
Y la idea para ello es apoyarnos en algo híbrido, que es modelación numérica más ensayos de laboratorio. Hemos ido haciendo trabajos tomando ensayos internacionales que puedan tener condiciones similares. Lo que se hace es ver lo que reportan los investigadores a nivel del daño, a qué derivas, a qué deformaciones unitarias, cualquier parámetro que sea indicador del daño, qué son los valores que ellos reportan y relacionarlo con un fenómeno físico, agrietamiento, que fluya el acero, que se llegue a la resistencia máxima del material. Lo hemos hecho para un contexto internacional inicialmente y posteriormente nos hemos ido a evaluar los sistemas, a revisar los programas experimentales a nivel de Colombia. Este es un trabajo muy bonito que se ha hecho en la Universidad del Norte, dentro de la red SER. También ahora nos hizo un abrebocas Carlos y nos decía que efectivamente este tema de umbrales de daño va a condicionar bastante las curvas de fragilidad. Es decir, el modelo numérico puede ser muy refinado, pero finalmente quien va a ser preponderante y contundente a la hora de definir la fragilidad son los umbrales de daño. Y este es un trabajo que se hizo donde se demostró que lo que hay internacionalmente para esos umbrales de daño no es extrapolable a Colombia. Y por lo tanto somos nosotros los responsables de redefinir los umbrales de daño para muros, para mampostería, para pórticos. En esas curvas de fragilidad, aquí les traigo un ejemplo de un trabajo que también se está haciendo aquí en la Universidad del Norte, con Verónica, Padilla, donde hay unas curvas de fragilidad, que lo veíamos al principio de qué era esa curva de fragilidad. Ven que aquí abajo hay diferentes parámetros. Aquí estaría una aceleración espectral para un cierto valor de periodo. Aquí hay otro parámetro que es una aceleración espectral promedio. Eso también nos lo contaban ahora, de podemos ser innovadores o creativos a la hora de definir de una manera diferente ese parámetro indicador de la intensidad o amenaza sísmica y relacionarlo con una probabilidad de daño. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Pero eso te lo puede contestar también Carlos. Pero la cosa es que por ahora sí es un pórtico plano representativo de la estructura que asuma, digamos, va a ser responsable de un gran porcentaje importante de ambas direcciones. Y por eso te decía que dependerá mucho del sistema estructural. Mientras más nos elevemos en altura, es muy difícil hacer análisis 3D para un modelo, digamos, de fragilidad, y tú lo sabes por el costo computacional. Eso es muy importante. Lo que están preguntando es muy importante porque aló. Esto es un estudio, digamos, macro, global. Esto no es que no me quiere. Ese. Al revés. Sí, el micrófono no quiere a los paisas. Es difícil poder hacer modelos 3D no lineales. Entonces sí, exactamente. Entonces es una representación. Ahora, lo importante es que esos modelos están calibrados con las propiedades dinámicas del edificio. Es decir, aunque sea un pórtico plano, sus propiedades dinámicas sí representan lo que sería el edificio a nivel de periodo, digamos, de periodo fundamental de la estructura. Pero sí, no deja de ser una muy buena aproximación, pero no es un análisis tridimensional. Bueno, queremos abrir el espacio para preguntas del público. No sé si, vamos a ver si hasta de YouTube podemos contestar algo, si todavía queda alguien por ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno,
Bueno, quiero darle las gracias en nombre de la Universidad del Norte, en nombre del equipo del Servicio Geológico Colombiano, en nombre de ACOFI, a todos las personas que nos visitaron presencialmente. Qué bonito volver a estos eventos. Estoy bien emocionado de volver a ver a los amigos, de volver a ver los auditorios con personas, vernos en los cafés y poder conversar, especialmente en torno a un tema que nos apasiona, o particularmente que me apasiona mucho a mí, que se ha vuelto mi hobby y que hemos tenido la oportunidad hemos tenido la oportunidad de pertenecer gracias a pues esta idea del Servicio Geológico y esta gran colaboración con ACOFI, en la que nos da la oportunidad a los investigadores, en verdad, a poner a trabajar todo ese esfuerzo que hicimos durante nuestros doctorados. Yo creo que Colombia hoy en día tiene una generación nueva muy potente de investigadores con capacidades de investigación similares a lo que se presenta en los países desarrollados, que llevan muchos años hablando de ingeniería sísmica. Así que yo creo que viene una nueva ola de trabajos y de productos y de proyectos para Colombia para mejorar el entendimiento del riesgo sísmico. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninórtico te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.